En una cueva escondida solías vivir. Jun, un joven con cabello negro y ojos dorados impactantes, yacía golpeado en el suelo, su rostro marcado por moretones y su vida pendiendo de un hilo. No mucho antes, estaba disfrutando de sus momentos en la universidad, llenos de alegría y anticipación, mientras se acercaba la graduación, y todos se sumergían en una mezcla de juego y estudio. Previamente en su dormitorio, sus compañeros lo habían invitado emocionados a una aventura de escalada, burlándose de la presencia de algunas chicas en el grupo. Aún así, encontró su atención dirigida a una sola chica, deseoso de conectarse con la chica que tenía su afecto. Decidió acompañar a sus amigos en la excursión de escalada. Paseo, se emocionó al descubrir que ella estaba entre los pasajeros, ofreciéndole una oportunidad dorada para entablar conversación. A medida que se desarrollaba la escalada, participaron en discusiones animadas y disfrutaron de la compañía del otro. Incluso le confió la tarea de tomarle fotografías, un gesto que encendió la esperanza dentro de él de que su interés podría reflejar el suyo propio. Sin embargo, ahora confinado a la cueva y lidiando con lesiones, Ji-Jun se encontró contemplando las razones detrás de su decisión de embarcarse en la aventura de escalar. En medio del dolor, se dio cuenta de que su principal motivación había sido demostrar su valía, más que un sincero deseo de explorar cuevas. Tomando un giro inesperado, su enfoque se desplazó a una radiante amatista descansando cerca, para su asombro. En el momento en que agarró la amatista, su pulso se aceleró, y la sensación de dolor desapareció por completo. Era como si el cristal estuviera asimilando su ser, y en un instante desapareció dentro de la cueva, dejando nada más que ecos tenues de su presencia en un reino distinto caracterizado por montañas y ríos. Una joven llamada Jiang Xiaoryu estaba junto a la tumba de su hermano, vistiendo ropas desgarradas. Estaba sumida en un llanto inconsolable debido a la pérdida trágica de su hermano, Yi-Jun. Mientras tanto, dentro de los confines de la tumba, se encontró el cuerpo de Yi-Yang. Pronto, un chico con cabello plateado y ojos amarillos profundos fue recuperando gradualmente la conciencia, solo para enfrentarse con la sensación de asfixia y la lucha desesperada por respirar. Se dio cuenta de que estaba confinado, lo que le provocó golpear con fuerza el recinto. Sus gritos de ayuda, resonando en el aire, capturaban el sonido de la voz de su hermano. Ella entró en acción, determinadamente excavando la tumba usando cada onza de su fuerza y empleando cualquier medio a su disposición para rescatar a su querido hermano. El momento que los confines de la tumba fueron violados, Ji-Jun tomó un respiro profundo, reponiendo su sistema carente de oxígeno. Con una imagen de alivio por su presencia viva, su hermana se apresuró a abrazarlo, el abrazo fuerte un testimonio de sus emociones, habiendo creído que había sido separada de él para siempre. Aunque sorprendido por el abrazo inesperado, intentó reconstruir la identidad de la niña y la razón de su despliegue de afecto sin reservas. Sin embargo, su sorpresa se profundizó cuando sus palabras sonaron diferentes a su voz anterior, y observó sus manos, que eran notablemente más pequeños de lo que recordaba, rebosantes de jugo. Alegría. Decidió llevarlo a casa, pero sus planes fueron rápidamente interrumpidos por sonidos de movimiento que emanaban de las profundidades de la selva detrás de ellos. Reaccionando rápidamente, ella chasqueó, él, y se precipitaron, ocultándose detrás de un robusto árbol. Mirando desde su escondite estratégico, contemplaron una bestia colosal reminiscente a un leopardo, adornado con una máscara de hueso en su rostro, y un jinete humano posado en su espalda. Mientras ella estaba preocupada por su seguridad, la mente de Ji-Jun era un torbellino de confusión mientras luchaba por comprender la situación, gradualmente entreteniendo la posibilidad de que podría haber traspasado a otro reino completamente, mientras participaban en una comida en su morada. Ella compartió la desgarradora historia de cómo se le había dado por muerto después de una caída accidental de un acantilado durante su aventura de recolección de hierbas. Se había apresurado a enterrarlo. Abrumada por la tristeza, sin determinar su destino, providencialmente, el vacío de la tumba había permitido que su voz la alcanzara, lo que llevó a su eventual rescate. Al presenciar las lágrimas de su hermana, Ji-Jun se esforzó por ofrecer consuelo y le aconsejó que se nutriera. Sin embargo, ella se negó, afirmando que ya había consumido suficiente comida. Una mezcla de gratitud y remordimiento surgió dentro de él al observar los contenedores de comida vacíos, dándose cuenta de que su hermana había estado renunciando a su sustento para reservar algo de nutrición para él. Fingió tener un apetito limitado para retribuir su generosidad, sugiriendo que tomara una porción de su comida. Sin embargo, su asombro creció cuando ella insistió en que no tenía hambre. Ella explicó que el día siguiente marcaba el intervalo de distribución de alimentos, durante la cual pudo asegurar una porción de carne para preparar un estofado refrescante que ayudaría a su recuperación. Bajo el cielo nocturno, la contemplación de Ji-Jun se dirigió a las luchas de una década de su hermana cuidándolo, particularmente durante la escasez de comida. Su vínculo inquebrantable encendió una determinación resoluta de no dejarla desaparecer en esta existencia desconocida. Para asegurar eso, en el futuro, comprendió la imperatividad de convertirse en una figura formidable. Aún así, el camino para lograr esto permanecía incierto. En medio de estas reflexiones, su conciencia se desplazó hacia la amatista que se había fundido con su corazón, absorbiendo luz de estrellas para reponer su vigor. Sin embargo, una intuición persistente insinuaba una complicación crucial relacionada con ello. Mientras tanto, fuera de su morada, Xiaoru estaba estacionado junto al fuego, elaborando meticulosamente flechas que contribuirían a su sustento. Absorta en su tarea, su concentración flaqueó cuando lo vio pisar una de las flechas sin querer, lo que provocó que se rompiera.
preocupada por su bienestar, sugirió que volviera a descansar, advirtiéndole sobre la humedad que podría traer el rocío de la noche. Sin embargo, sus pensamientos estaban consumidos por su trabajo nocturno, incitándole a preguntar por qué se esforzaba tanto durante estas horas. Sorprendida por su falta de comprensión, aclaró que esta era una práctica a la que se habían adherido durante muchos años. Las flechas que ella cuidadosamente creó sirvieron como intercambio de comida al día siguiente, asegurando su alimentación y supervivencia. Mientras ella presionaba suavemente su mano contra su frente para verificar si había signos de fiebre, una leve sensación de vergüenza le dio un cosquilleo. Le aseguró que estaba en buen estado de salud, y juntos, continuaron su empeño en la fabricación de flechas. Trabajo. Él le confió sus luchas para recordar ciertos aspectos de su mundo. Solicitó sinceramente su ayuda para comprender su entorno. Cosas. Reconocer que encapsular la totalidad de su realidad en una conversación era una tarea inmensa. Ella decidió empezar con el tema de las flechas que estaban fabricando. Explicó que su reino estaba habitado por artistas marciales de diversas afiliaciones, tanto virtuosas como malévolas. Los asentamientos humanos, las ciudades y los campamentos estaban dispersos por la tierra. En marcado contraste, la selva salvaje estaba llena de criaturas formidables y bestias indomables. La humanidad enfrentó un peligro constante de las criaturas salvajes que vagaban por su mundo, ya estuvieran dedicados a la agricultura o a la caza. Las bestias salvajes constituían una amenaza constante, limitando actividades humanas y confinándolas a áreas restringidas. Aquellos que habitaban dentro de campamentos y ciudades se encontraban particularmente vulnerables y con escasos recursos. Sin la protección de los practicantes de artes marciales formidables, los asentamientos eran susceptibles de ser borrados por las bestias merodeadoras en una sola noche. El clan de Xiaoru, la tribu Lian, era de tamaño modesto y carecía de guerreros de alta estatura. Por lo tanto, se tambaleaban al borde de la extinción. Su existencia era precaria en el mejor de los casos. Los recursos y el sustento seguían siendo escasos, y su capacidad para acceder a ellos estaba severamente limitada. Para navegar esta dura realidad, perfeccionaron una artesanía especializada, fabricando armas para las tribus y ciudades más grandes, que también aseguró su lugar en medio de los desafíos de su mundo. El siguiente día marcó la llegada de la tribu Huayun para recoger las flechas fabricadas por su gente. Ella esperaba que el comercio de esos paquetes aéreo pudiera generar sustento adicional, quizás incluso una porción de juego salvaje, lo cual ayudaría mucho a la recuperación de Yiyun. Sin embargo, sus expectativas se vieron frustradas cuando la tribu Huayun llegó con menos suministros a cambio de más armas que antes. Dejando a la tribu Lian decepcionada y enfurecida, surgieron sospechas entre la tribu Lian, cuestionando la integridad de la tribu Huayun y acusándolos de tratos sospechosos. A pesar de estas acusaciones, los miembros de la tribu Huayun permanecieron reticentes. No ofrecía ninguna explicación, y exacerbaba aún más las ya tensas relaciones entre los dos clanes. Mientras ella se preocupaba por la escasez de alimentos, su preocupación estaba dirigida a su agotamiento. Sugirió que se retirara a descansar, ofreciéndose a manejar la tarea de recolectar provisiones. Sin embargo, su conversación fue interrumpida abruptamente por la presencia de un elemento. Anciano. Vestido con una máscara siniestra, el anciano golpeó su bastón contra el suelo, enviando una señal resonante que demandaba silencio en toda el área. Con la atención de todos capturada, procedió a ordenar un cambio en la disposición de los platos de comida, seguido de una directiva para comenzar la recolección de alimentos. Prometió explicar en un momento posterior. Entre los espectadores estaba Wang Cheng, un individuo robusto y calvo de su tribu, que se encargaba de gestionar a los guerreros en el campamento de reserva, organizando su adquisición de alimentos de manera jerárquica, basada en el estatus de los miembros masculinos de la familia. Mientras Xiao Ru participaba en el intercambio de platos, la distribución de alimentos ya había comenzado, encendiendo su ansiedad de que podría no recibir una parte adecuada esta vez. En medio de la distribución de alimentos en curso, la acumulación de sacos disminuyó constantemente, aumentando su aprensión sobre si obtendrían una cantidad suficiente en ese momento. En un momento, el anciano emitió una directiva a Wang Cheng, instándolo a sacar los granos restantes almacenados en el granero de la tribu. En consecuencia, se instruyó a todos los miembros de la tribu a converger y participar en el proceso de recolección de granos. En medio de la desesperación prevaleciente por el sustento, se produjo una carrera frenética hacia el escenario de distribución, resultando en una estampida caótica. Sin embargo, la voz autoritaria de Wang Cheng resonó, ordenándoles que restablecieran el orden y se alinearan sistemáticamente. Advirtió que cualquier violación de este orden acarrearía consecuencias, abrumado por el peso de su autoridad. La multitud obedientemente formó una línea, iniciando el proceso de intercambio de sus fichas de madera por provisiones. Cuando la fila finalmente llevó a Xiaoru al punto de intercambio, ella entregó 2 fichas de madera a cambio de granos. Sin embargo, sus esperanzas se desplomaron al ver la escasa cantidad de finos granos que recibió. Una mera fracción de la asignación habitual. Wang Cheng la confrontó, insinuando que su familia carecía de miembros masculinos, lo que implica una necesidad de comida reducida. Sin inmutarse por la insinuación, dio un paso decidido hacia adelante, llevando a Yiyun al frente. Con una determinación inquebrantable, ella lo afirmó como el representante masculino de facto de su familia, ofreciendo una razón convincente para su requerimiento de una porción de comida más grande. Al ver la apariencia más delicada y diminuta de Yiyun, los espectadores estallaron en risas y burlas, afirmando su capacidad para ejemplificar a un hombre real. Sus burlas se intensificaron hasta convertirse en comentarios crueles, insinuando que su reciente fallecimiento lo había hecho débil y frágil, enfurecida por el desprecio dirigido a su hermano. Xiaoru confrontó directamente a Wang Cheng.
cuya irritación culminó en la amenaza elevada de fuerza física contra ella. Sin embargo, ella había escondido una flecha en su atuendo, lista para defenderse. Sin embargo, Ji-Jun intervino antes de que pudiera ejecutar su represalia prevista, instándola a ejercer moderación, dirigiéndose a Wang Cheng. Reconoció el poder físico del último, mientras advertía contra el conflicto con una joven. Su intercesión inesperada encendió aún más la ira de Wang Cheng, dejándola preocupada por la seguridad de su hermano. Sin embargo, Ji-Yun calmó sus miedos, y luego, sorprendentemente, adoptó una postura humilde, inclinándose ante Wang Cheng y pidiendo disculpas en nombre de su hermana. Le recordó a Wang Cheng que efectivamente había proporcionado 2 paquetes de flechas, garantizando una participación proporcional de alimentos según las regulaciones de la tribu. La respuesta de Wang Cheng fue una de indignadas afirmaciones de que sus decretos eran ley, quitándose de encima su predicamento, inquebrantable. Yun persistió en abogar por la equidad. Propuso un ajuste de las reglas que beneficiaría no solo a ellos, sino a toda la humanidad, pero también otras personas en circunstancias similares. Esta audaz propuesta encendió una llama de descontento entre los demás miembros de la tribu, lo que les llevó a exigir una explicación sobre la distribución inequitativa de alimentos a cambio de sus contribuciones. A medida que las tensiones aumentaban y la multitud reunida no mostraba signos de ser apaciguada, se esforzó por restablecer el orden alzando la voz. Pero sus intentos resultaron inútiles, justo cuando la situación estaba al borde de empeorar. Una voz resonante atravesó el aire tumultuoso, captando la atención de todos los presentes. La voz afirmó que tenía la explicación necesaria. Pertenecía a nada menos que Lian Chengyu, el joven maestro de la tribu, una presencia impactante con su distintivo cabello morado y la espada que empuñaba, que cargaba. En la tribu Lian Chengyu se destacaba como el único individuo con el potencial para ascender a las filas de un guerrero de sangre púrpura. Su proeza le ganó un respeto y admiración significativos entre los miembros de la tribu. Al acercarse a Ji-Yun, elogió la madurez de este último, reconociendo que a pesar de su juventud, exhibía un notable nivel de madurez y albergaba la promesa de logros notables en los días venideros. Acercándose para dirigirse a la multitud reunida, la presencia de Lian Chengyu instó a muchos a pedir su intervención, dada la escasa ganancia que obtuvieron del intercambio de alimentos. Con un gesto amable hacia el anciano, asumió el control de la situación. Avanzando con confianza al frente, dio un paso que sorprendió a todos. Hizo una reverencia profunda, ofreciendo una disculpa sincera por las dificultades que la tribu había enfrentado en el pasado. Su humildad, incluso hacia los miembros de rango inferior, dejó a la multitud reunida en sorpresa y admiración. Esta muestra de humildad no pasó desapercibida para todos, incluyendo a Ji-Yun, quien se preguntaba si era una estrategia calculada para obtener un mayor apoyo de la gente. Sin embargo, Leon Chungju cambió rápidamente su enfoque para abordar el problema urgente con la tribu Hoyan. Convocó a un grupo de hombres que sostenían un contenedor que se parecía a un cofre del tesoro. Al desvelar su contenido, un cristal fascinante que emanaba un resplandor dorado, bañaba toda la zona con su luz radiante. Dentro de la caja había un hueso que exudaba un aura escalofriante, provocando escalofríos en las espinas de los cercanos. Lian Chengyu explicó que el hueso era un hueso desolado, y la radiante luz dorada emitida por el cristal servía para suprimir su frío hasta los huesos. Prosiguió para revelar que la escasez de alimentos en la tribu Lian se debía a su decisión de asignar la mayoría de las armas que fabricaron para obtener el hueso desolado. Entre los murmullos hipnotizados de la multitud, el aura del hueso desolado resonó con Ji-Yun, llevándolo a un flashback inesperado. Cuando Xiaoru desveló las complejidades de su mundo, subrayó la doble naturaleza de las bestias salvajes. No solo adversarios peligrosos, pero también depósitos de riquezas, mientras que su carne podría aliviar el hambre. Sus pieles y dientes se transformaron en escudos y armas. El ápice de su valor residía dentro de sus huesos. Mediante una técnica especializada, los huesos podrían condensarse en una esencia de hueso desolada, no más grande que una soja. La esencia podría catalizar avances en la progresión de un guerrero, desbloqueando meridianos y despertando capacidades de linaje latentes. Tal premio era la aspiración definitiva para cada guerrero, un tesoro codiciado durante toda su vida. En las circunstancias actuales, Lian Chengyu se adelantó, dirigiéndose a sus compañeros de tribu y obligándolos a contemplar su futuro. Trajo un paralelismo entre su tribu y las arenas de un desierto, enfatizando su fragilidad frente al telón de fondo de la destrucción inminente. Agitando las emociones, subrayó las pruebas que soportaron, el temor generalizado de que incluso su sueño pudiera ser interrumpido por bestias salvajes. Sus palabras apasionadas tocaron una cuerda, manteniendo a la audiencia en atención absorta. Luego, revelando un rayo de esperanza, anunció una oportunidad notable. 3 meses después, el reino adivino tailandés iniciaría una extensa contratación de jóvenes cultivadores. El éxito en esta selección podría allanar el camino para que ascendieran como guerreros del reino. Mientras el cautivador discurso de Leon Chungju resonaba entre los miembros de la tribu reunidos, Ji-Yun permaneció cauteloso sobre sus motivos subyacentes. Percibió agudamente la fuerza impulsora de la ambición detrás de sus palabras. Incluso si implicaba poner en peligro el bienestar de su tribu, Ji-Yun temía que su incansable búsqueda de un avance personal pudiera significar graves consecuencias, potencialmente costando numerosas vidas. Estaba claro que Lian Chengyu tenía la intención de explotar el hueso desolado para su avance, apuntando a ascender a los rangos de un guerrero de sangre púrpura dentro de los próximos 3 meses. Con este nuevo poder,
creía que podía navegar sin problemas por el proceso de selección, asegurando un codiciado lugar entre los guerreros del estimado reino divino de Taya. Les aseguró a la tribu que podía protegerlos, a ellos, y facilitar su reubicación a la seguridad de la ciudad, una vez que alcanzó este pico. Su apelación a la tribu fue tanto apasionada como práctica. Imploró a los miembros que se preparasen para 3 meses de austeridad, aceptando la reducción de ropa y provisiones de alimentos. A cambio de su sacrificio, prometió una recompensa más allá de la medida una vez que se realizara su avance, y se transformó en un guerrero formidable. Ji-un observó astutamente cómo fusionaba hábilmente elementos de miedo y lógica dentro de su discurso, manipulando hábilmente los sentimientos de la multitud. Para su asombro, Ji-un pudo hacerlo. Ji-un pudo hacerlo. Para su asombro, Ji-un pudo hacerlo. Con asombro, toda la tribu comenzó a cantar el nombre de Lian Chengyu al unísono, inclinándose reverentemente ante él. Esta respuesta colectiva incluso incluyó a los miembros mayores, todos anhelando un futuro mejor. En medio de este espectáculo, Ji-un también notó el hueso desolado que emitía haces de luz radiantes, que parecía estar convergiendo en su corazón, mientras los rayos luminosos convergían dentro de él. Una corriente subterránea de ansiedad recorría a Ji-un. 1. Él era muy consciente de la necesidad de ser discreto acerca de este misterioso suceso. Razonó que la curiosidad innata de Lian Chengyu probablemente provocaría una investigación, y si él se encontrara con la anomalía a su alrededor, podría significar problemas. Sin embargo, Xiaoru no estaba ajeno a su angustia. Notando su frente sudorosa y mano fría, preguntó por su bienestar con genuina preocupación. En una revelación tranquilizadora, Ji-un discernió que, al igual que Lian Chengyu, no podía percibir la materia luminosa. Emots. Este descubrimiento le llevó a deducir que estos fenómenos luminosos también permanecían ocultos para nosotros. Otros. Contemplando la naturaleza enigmática de la amatista, Ji-un especuló si él era el único testigo de los curiosos fenómenos que traía. Adelante. Justo cuando él entretenía la noción, Lian Chengyu materializó delante de ellos, ofreciendo una bestia como sustento. La garantía de Lian Chengyu de que siempre podrían buscarle para obtener más provisiones transmitía una sensación de calma. Sintiendo la inquietud de Ji-un, extendió palabras de consuelo, aconsejándole que no sobrecargara a Xiaoru, reconociendo el desafío que enfrentaba al criarlo. Ji-un detectó astutamente la calidez genuina en el trato de Lian Chengyu hacia ella, reafirmando su sentimiento protector hacia ella. La conexión entre la amatista y el hueso desolado cesó abruptamente cuando el cofre del tesoro se cerró en su residencia. Ji-un parecía perdido en sus pensamientos, y preguntó sobre Lian Chengyu a su hermana. Ella mostró un toque de inquietud, y le advirtió rápidamente que Lian Chengyu estaba lejos de ser virtuoso, instándolo a mantener su distancia. Ji-un estaba preparado para elucidar sus preocupaciones respecto a su carácter. Aún así, fue sorprendido por su conciencia preventiva de su verdadera disposición y su intento deliberado de mantener cierta separación de él. De una manera ligera, Ji-un acogió juguetonamente el consejo de su hermana, inclinándose y recibiendo un golpe suave en la cabeza como respuesta. Sin embargo, su breve momento de alegría se interrumpió abruptamente cuando se desmayó y perdió la conciencia, abrumado por la ansiedad. Ella rompió a llorar, temiendo la posibilidad de perder nuevamente a su hermano, simultáneamente. Su cuerpo se inmovilizó, sus movimientos escaparon de su control. Surgió la sospecha de que alguien había orquestado esta situación, y su mente repasó las acciones de Lian Chengyu, concluyendo que él podría estar tratando de eliminarlo, a pesar de las circunstancias graves. Estaba decidido a alertar a su hermana sobre las intenciones de Lian Chengyu, aunque sintió que lo arrastraban hacia el precipicio de la muerte. Sus sentidos de vista y oído le abandonaron. Sin embargo, él luchó. Inesperado, instantáneamente, enredaderas carmesí de energía lo atraparon, y en las profundidades de su mente dirigió una maldición vehemente hacia Lian Chengyu en medio de la crisis. Ji-un se dio cuenta de que los látigos de energía roja eran la verdadera esencia de Lian Chengyu. Sin embargo, para su asombro, la amatista absorbió y transformó la energía en esencia pura, templando su segundo meridiano y cuerpo físico. Cuerpo. El proceso le ayudó a eliminar impurezas y limpiar sus tendones, gracias a la técnica de lavado sencillo de 3 tendones. Gradualmente, recuperó la conciencia y despertó de su situación de vida o muerte. Mientras tanto, Wang Cheng estaba extorsionando a los miembros de la tribu, obligándolos a recolectar medicinas para el proceso de forja del cuerpo del joven señor Lian Chengyu. Intentó justificarlo como una bendición para ellos, pero en realidad, era simplemente una forma de controlarlos y explotarlos. Además, amenazó con un castigo severo si no cumplían con las demandas. Mientras Ji-un y su hermana estaban ayudando a una mujer herida de la tribu, él los notó e interrumpió su acto de bondad. Exigió que le entregaran 4 colas más, sumándose a las ya pesadas 16 colas que debían darle. Mientras luchaban por desarrollar 8 cuentos de hierbas, Xiaoru resistió su demanda, preguntándose si estaba intentando poner sus vidas en riesgo. Sin embargo, Wang Cheng desestimó sus preocupaciones y continuó tratándolos de la misma forma que los demás. Al llegar a la montaña de medicina del clan Lian, un lugar lleno de vegetación exuberante y hierbas abundantes, Ji-un hábilmente escaló un acantilado para tener una mejor vista. Desde abajo, le advirtió que no se esforzara demasiado, teniendo en cuenta su reciente enfermedad. Sintiéndose confiado en su recuperación, él le aseguró que estaba bien y disfrutaba del hermoso paisaje desde el acantilado. Después de someterse al lavado de 3 tendones, su cuerpo experimentó una mejora significativa, haciendo que escalar el acantilado se sintiera tan fácil como caminar. Atribuyó este progreso notable a la esencia verdadera de Lian Chengyu, que había sido absorbida por la amatista,
junto con la luz de las estrellas y los huesos abandonados, dándose cuenta de su increíble potencial para absorber y transformar varias energías en energía pura. Concluyó que no era un tesoro ordinario, lo veía como la clave de su estancia en el mundo actual, o posiblemente un medio para regresar a la Tierra. Decidido a desbloquear sus secretos, decidió realizar un estudio minucioso del misterioso Amethyst en el futuro. Mientras Ji-Jun lo observaba, notó que absorbía la esencia energética de las hierbas medicinales. Recordó que el poder de las hierbas medicinales consistía en un tipo de energía. En sus palabras, en el mundo, los guerreros consumirían estas hierbas para aumentar su fuerza, a medida que sus cuerpos absorben el poder medicinal, refinándolo en energía. Curioso acerca de las capacidades del Amethyst, previamente había experimentado con varios tipos de energía como la electricidad friccional, la llama y el agua caliente. Sin embargo, no mostró respuesta a estas fuentes, llevándolo a creer que la energía que absorbió estaba de alguna manera relacionada con el entrenamiento de artes marciales en este mundo. Estaba preocupado de que la amatista podría haber arruinado la utilidad original de la hierba medicinal, absorbiendo su esencia energética. Sin embargo, guardó las hierbas en su bolsa, considerándolas simplemente residuos atractivos. Sin embargo, una sonrisa traviesa se extendió por su rostro cuando una idea le golpeó. Se dio cuenta de que podía usar esta situación a su favor, y decidió absorber todas las hierbas de la montaña, para dar una lección a Li y Chengyu y vengarse. Sentado frente a la bolsa llena de hierbas, asumió una postura meditativa, permitiendo que la amatista absorbiera cada rastro de energía que tenían. A medida que se asimilaba la energía, patrones peculiares de tono morado se materializaron en su piel, recordando a un traje de Iron Man. De repente, abrió los ojos y lanzó un puñetazo al aire, liberando una considerable ráfaga de energía como ataque. Perdido en absorber la energía herbal, momentáneamente pasó por alto a su hermana, que le llamó mientras había estado absorto durante un periodo prolongado. Posado en un precipicio, con vista a las nubes que podrían enviar escalofríos por la espina dorsal incluso de las almas más valientes. Se encontraron asombrados. Su asombro era palpable mientras contemplaba las 20 historias de hierbas que había recolectado en solo una hora, algunos de los cuales eran elixires raros. Aunque atribuyó su éxito a la pura suerte, ella propuso que prolonguen su estancia en la montaña, presintiendo que entregar las hierbas demasiado rápidamente podría despertar sospechas entre la tribu. Intrigado sobre la elección del guerrero del reino divino de Taya, Yeon-se volvió hacia Xiaoru en busca de perspicacia. Notando su curiosidad, ella procedió a elaborar. El reino era una antigua dinastía que gobernaba 108 estados y 24 tierras bárbaras, con el clan Lian situado en una de estas tierras bárbaras. Aclaró que los guerreros surgieron de varios estados, y la selección inicial fue supervisada por selectores enviados a cada tribu. El proceso de selección del guerrero comprendió varias rondas de eliminación, eliminando progresivamente a los participantes menos habilidosos y, finalmente, ungieron al guerrero de mayor rango como el campeón nacional. Campeón. Solo los contendientes más excepcionales ganaron entrada al venerado divino reino, donde obtuvieron acceso a los tesoros nacionales y la codiciada técnica sagrada de Taios. Esta selección fue una rara oportunidad para numerosas tribus, ambos significativos y menores, para trascender sus humildes orígenes y ascender a la grandeza. Continuando su conversación, Ji-Jun preguntó sobre los reinos de las artes marciales que se mencionan a menudo. Explicó que el viaje de las artes marciales no tenía límites, comenzando con el reino más bajo, el reino del sangre mortal. Este reino se subdividía en 5 niveles: valiente, vigor, trueno, meridianos y recolección de chi. Más allá del reino de la sangre mortal, yacía el reino de la sangre púrpura, reino, considerado la etapa inicial de la cultivación del arte marcial, ya que quedaban restos de mortalidad del reino anterior. Avanzando desde el reino del sangre púrpura, uno se encontraría con el reino Yuanji, seguido del reino de la semilla de Dao, el reino de la iluminación, y finalmente, el reino celestial. Lo que existía más allá del reino celestial seguía siendo un misterio, significando la naturaleza ilimitada del camino de las artes marciales. Impresionado por su riqueza de conocimiento, se sorprendió cuando compartió que su madre le había proporcionado una comprensión integral, y su hermana mayor se había sumergido en la lectura de varias anécdotas durante su infancia. Curioso acerca de la capacidad de Lian Chengyu para liderar el clan a la ciudad, si se convirtiera en un guerrero. Ji-Jun preguntó más. Aclaró que para guiar al clan a la ciudad, uno tenía que ser excepcionalmente excepcional. Incluso si Lian Chengyu lograba ese estado, no se molestaría con ellos. Como su actitud era notablemente negativa. Con una expresión decidida, Ji-Jun declaró que aunque carecía de grandes ambiciones o la audacia de hacer promesas solemnes, haría todo lo posible para garantizar su felicidad y protegerla de las dificultades. Su rostro se iluminó, y ella respondió con una sonrisa, afirmando sus palabras y expresando su disposición a esperar sus acciones. La mañana siguiente, con la sinfonía de los cantos de pájaros resonando en el aire, un grupo considerable de hombres estaba inmerso en su rigurosa sesión de entrenamiento. Zhao Wen, su instructor, una figura robusta caracterizada por llamativos ojos azules cristalinos y una cicatriz en su ojo izquierdo, detuvo su entrenamiento, claramente insatisfecho con su rendimiento. A pesar de su enfoque en dominar el puño del dragón tigre, una forma fundamental de arte marcial del reino Taiyan, cada técnica dentro de ella comprendía intricacias que exigían precisión. Reprendió severamente a los discípulos por imitar ciegamente los movimientos como criaturas sin mente, similar a monos imitando sin ningún entendimiento personal. Mientras, Ji-Jun mantuvo una distancia segura, ocultándose entre el follaje,
y observando su entrenamiento, tenía una firme convicción de que para neutralizar el peligro inminente de Lian Chengyu y tener éxito en la selección de Taiyan, asegurando una existencia tranquila para su hermana, tuvo que mejorar significativamente sus habilidades para los desafíos venideros. Aunque el amatista poseía notables capacidades, solo podría proporcionar ventajas suplementarias. Se dio cuenta de que necesitaba adquirir técnicas de artes marciales esotéricas para prosperar realmente en este mundo. Dada su residencia en una región desolada y carente de recursos. Secretamente, mientras se sentía amargado por las circunstancias de su vida, lanzado al papel de recolector de hierbas, Zhao Yuan estaba absorto impartiendo una lección significativa a sus alumnos sobre la técnica que fue adquirida universalmente por aquellos dentro del ámbito de la etapa de sangre púrpura, incluso incluyendo a la nobleza. Dirigiéndose a sus estudiantes con un gesto de invocación, los instó a aprender la técnica que estaba a punto de discutir. Durante su explicación, Zhao Yuan subrayó el valor de la técnica, destacando cómo jugaba un papel fundamental en la mejora de sus atributos físicos en general, como su fuerza, tendones, huesos y músculos, y cada componente de sus cuerpos. Este enfoque holístico eventualmente contribuiría a su avance hasta la quinta etapa del reino de la sangre. Demostrando una postura de caballo mientras hablaba, el suelo bajo sus pies de repente se desintegró, creando un efecto dramático. Explicó que dominar las primeras 6 técnicas del puño dragón tigre podría empoderarlos para soportar un peso de 500 kilogramos. Además, este dominio les permitió entregar un golpe decisivo, capaz de destrozar incluso la armadura. En medio de esta demostración de asombrosa fuerza por Zhao Yuan, incluyendo a Ji Yun, todos estaban boquiabiertos, asombrados por el enorme poder en exhibición. El sentimiento colectivo era que este arte marcial era indudablemente impresionante. Algunos incluso consideraban al líder del reino Taiyan como un salvador, ya que revelar dicha técnica formidable permitió a los residentes del reino amplificar significativamente su poder. En una escena paralela, Zhao Yuan ejecutó un golpe que destrozó un muñeco de madera en astillas con un solo golpe. Explicó que esta hazaña resultó de dominar el tigre bajando la montaña, un régimen diseñado para fortalecer los músculos. La técnica implicaba entrenamiento muscular repetitivo, hasta que alcanzó un estado de fuerza y flexibilidad mejoradas. Siguió una revelación significativa. El dominio de esta técnica dota a un practicante con la capacidad de generar perturbaciones sónicas. Solo con manejar sus puños, esto resonaba con tal poder que incluso podría desorientar a los pájaros, haciendo que caigan del cielo, adecuadamente llamado ángeles caídos dragones ascendentes. Esta técnica se convirtió en un testimonio de su inmenso poder. A pesar de sus sinceras explicaciones, los discípulos reunidos lucharon por comprender completamente el conocimiento que estaba impartiendo. Suspiró y expresó su satisfacción, incluso si podían producir sonidos usando sus músculos y huesos. Como el entrenamiento estaba a punto de comenzar, Ji Yun albergaba una determinación resuelta de observar detenidamente sus técnicas. Su objetivo era claro. Aspiraba a pasar la selección de Taiyan y adquirir el prestigioso título de guerrero real, impulsado por un sentido de urgencia para fortalecerse por el mejoramiento de la vida de su hermana. También albergaba una necesidad urgente de protegerse del intento de asesinato de Lian Chengyu. Aunque tenía fe en que la amatista podría servir como su salvaguardia, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una rama de planta se rompió inadvertidamente bajo su toque. El ruido resultante llamó la atención de Zhao Yuan, quien prontamente agarró un peso considerable y lo lanzó en la dirección del sonido. Este proyectil destruyó todo a su paso, pero no reveló ninguna fuente de disturbio. Por el contrario, un extraño líquido carmesí hervía rápidamente dentro de un caldero expansivo hecho de arcilla. Huesos. Varias personas estaban meticulosamente añadiendo las hierbas obtenidas por Wang Cheng de los miembros de la tribu al caldero. Una vez que las hierbas estaban amalgamadas en el caldero, la mezcla fue transferida a otro recipiente, reservado para el uso de Lian Chengyu. Al evaluar la calidad de las hierbas recolectadas, elogió a Wang Cheng por sus esfuerzos. A su vez, Wang Cheng fabricó una falsedad de que él había recogido personalmente las hierbas. Tropezando fortuitamente con especímenes raros como Danguo y Black Fungus, se despojó de su atuendo. Lian Chengyu luego le indicó que asumiera el papel de un guardia, procediendo a entrar al recipiente preparado. Mientras Lian Chengyu estaba sumergido en su baño, aquellos a su alrededor halagaban hábilmente, asegurando que solo él podía mejorar su cuerpo a través de un baño caliente. Inesperadamente, comenzó a notar algo peculiar en el baño medicinal. Enfurecido por esta observación, instruyó severamente a sus subordinados para que aumentaran el calor, a pesar de la aprensión general de que podría no resistir temperaturas tan elevadas. Wang Cheng actuó rápidamente, tomando troncos del entorno y arrojándolos al fuego, elevando aún más la temperatura. Al mismo tiempo, Ji Yun participó en su régimen de entrenamiento, demostrando su habilidad para derribar un árbol con un solo golpe. Sin embargo, no estaba contento con su fuerza actual, reconociendo que era predominantemente una exhibición de poder crudo, más que una fuerza de tendón refinada. Sin embargo, la significativa infusión de energía medicinal que el amatista había absorbido previamente se integraba progresivamente en su cuerpo a través de su práctica. Afianzando aún más su constitución física, estaba resuelto en su entendimiento de que, para contender eficazmente con Lian Chengyu, necesitaba elevar sus habilidades dominando el puño de hueso de costilla de dragón, una técnica fundamental adecuada para el cultivo de sangre morada.
Mientras tanto, Wang Cheng alimentaba incansablemente la madera en el fuego para intensificar la temperatura. Sin embargo, Lian Chengyu luchaba por absorber todos los beneficios del baño medicinal, atribuyendo sus dificultades a un cuello de botella en su progreso. A pesar de esto, su orgullo se negó a admitir la derrota ante este obstáculo. Por lo tanto, instruyó a sus asistentes para que aumentaran la temperatura una vez más. Esta acción dejó sorprendidos a los que estaban a su alrededor, ya que el calor ya estaba a un nivel que apenas podía tolerar un humano. Aún así, exigió una intensidad de calor aún mayor. Al mismo tiempo, Ji Yun estaba dedicado a su régimen de entrenamiento, perforando árboles y destrozando rocas y cantos rodados con sus poderosos golpes. Mientras Lian Chengyu insistía en pedir un calor más intenso, Ji Yun practicaba sin cesar, aunque sus puños estaban cubiertos de sangre y heridas. Asombrosamente, a pesar de la temperatura máxima, los esfuerzos de Lian Chengyu fracasaron, mientras que Ji Yun tuvo éxito al avanzar exitosamente al segundo nivel del reino de sangre mortal. Después de 5 días, Lian Chengyu se colocó junto a las hierbas recolectadas, reflexionando que su falta de progreso debe atribuirse a un cuello de botella en lugar de a la calidad de las medicinas. Al examinar las hierbas, se dio cuenta de que las ofrendas de la tribu eran inferiores, y rápidamente descartó todos ellos. Creía que su cultivo se quedaba en un solo nivel, debido a la calidad inferior de las hierbas proporcionadas por la tribu Lian. Por otro lado, los vástagos de familias acaudaladas reciben las mejores medicinas y el sustento más nutritivo, lo que les permite obtener mejores resultados. Lamentó sus circunstancias, sintiéndose desafortunado de haber nacido en una tribu humilde. Habría nacido en la familia real del reino divino Taya. Podría haber alcanzado ya el reino de sangre púrpura y tener oportunidad de competir por el trono del reino. En un arrebato de ira y frustración, exteriorizó sus emociones destrozando una mesa cercana, manifestando su descontento hacia su familia y la injusta fortuna que le había sobrevenido. El anciano Yao Mu prontamente se apresuró, atraído por el alboroto, e indagó sobre la causa de su angustia, aprendiendo sobre las dificultades de cultivo de Lian Chengyu. Yao Mu reveló que los recursos medicinales de la montaña se estaban agotando, haciendo imposible mantener el proceso de refinamiento para los huesos desolados. Al escuchar esto, la ansiedad de Lian Chengyu se intensificó. Perlas de sudor se formaban en su frente, volviéndose rápidamente al anciano. Instruyó urgentemente a que reunieran a los hombres robustos del pueblo, esbozando su plan para instalar una caldera de tamaño considerable que les permitiría iniciar el procedimiento de refinamiento sin demora. Sin embargo, Yao Mu expresó algunas reservas, pero Lian Chengyu lo tranquilizó, enfatizando la importancia del éxito y la necesidad de agotar todas las opciones para prevenir el declive adicional de su clan. Se marchó, dejó a Lian Chengyu con un recordatorio para mantener a su familia y la benevolencia de su clan en mente, si él avanzara hacia las puertas del dragón. Con una nueva determinación, Lian Chengyu convocó con entusiasmo a todos los hombres capaces para reunirlos, animándolos a preparar el caldero para el proceso de refinamiento. En la morada de Ji Yun, permaneció profundamente absorto en su régimen de entrenamiento, cortando troncos de madera con sus propias manos. Su práctica se centraba en la técnica del puño de hueso de tigre de costilla de dragón, que una vez dominada, tenía el potencial de cortar una pila de piezas de madera de tamaño uniforme y espaciadas uniformemente en un solo minuto, mientras se unía a los otros hombres de su tribu. La preocupación le pesaba mucho, principalmente debido al decreciente suministro de materiales causado por el agotamiento de los recursos medicinales de montaña. Su mente estaba ocupada en conseguir una nueva fuente de ingredientes. Inesperadamente, la repentina aparición de Lian Chengyu desde atrás le hizo sobresaltarse. La presencia de Ji Yun lo desconcertó, ya que debería haber perecido después de que Lian Chengyu le infundiera su verdadero ki. Esta supervivencia desafió las expectativas, y contempló si estaba relacionado con su cuello de botella. No obstante, una sonrisa adornaba su rostro mientras se dirigía a Ji Yun, preguntándole por qué estaba en la asamblea. Ji Yun respondió educadamente, revelando que había venido a participar en el intento de refinamiento de hueso desolado, en parte atraído por la promesa de raciones diarias de carne para los seleccionados. Inesperadamente, Ji Yun estuvo de acuerdo. Lian Chengyu ofreció su apoyo y le animó a aventurarse en lugar de quedarse en la periferia. Un resquicio de vacilación todavía se aferraba a él, derivado de la comprensión de que Wang Cheng raramente aceptaba individuos por debajo de la segunda clase. Sin embargo, su percepción de él como un individuo ambicioso y capaz llevó a una decisión excepcional. Le extendió a Ji Yun la oportunidad de participar en el proceso de refinación. Agradecidamente, Ji Yun lo acompañó al área designada para el refinamiento. Lian Chengyu le aconsejó que diera lo mejor de sí y no vacilara en sus intenciones. Una sensación de alivio inundó a Ji Yun, evitando su inminente exposición. Sin embargo, no pudo sacudirse la curiosidad respecto a la presencia inesperada de Li y Chengyu, dado que se suponía que debía estar recluido en retiro durante un mes. Además, quedó la pregunta de por qué se le concedió esta participación. A pesar de que tenía una intención asesina de larga data hacia él, perdido en sus pensamientos, encontró a Lian Chengyu instándolo a seguir rápidamente, instándolos a ambos a subir las escaleras, navegando por su residencia. Ji Yun lidió con la preocupación de que Lian Chengyu pudiera ser escéptico sobre su supervivencia, considerando las circunstancias. Inmediatamente, Xiaoruo emergió de la casa, instándole a que mostrara sus manos.
Inicialmente sorprendido y vacilante, pronto se quedó asombrado cuando ella tomó el asunto en sus propias manos, transmitiendo su conocimiento de su entrenamiento clandestino. Deliberadamente, ella deshizo las vendas que envolvían sus manos, revelando su conocimiento de sus sesiones de entrenamiento nocturno y la presencia frecuente de vendajes a su regreso. Aplicando una suave rociada de medicina en sus manos, ella advirtió seriamente a Ji-Yun sobre los peligros asociados con la inmersión en las artes marciales y la inscripción en la actividad de refinamiento de huesos de monstruo, enfatizando que ambas empresas llevaban riesgos inherentes para su bienestar. A pesar de sus intentos por aclarar, reconoció que todos albergaban sus facetas ocultas y le aconsejó que mantuviera su secreto. Mientras reconocía su transformación de su pasado, ella lo consideraba firmemente como un miembro de su familia, una verdad inmutable, mientras ella envolvía meticulosamente las vendas alrededor de sus manos. Ella reiteró suavemente la importancia de su presencia durante la refinación del hueso del monstruo y le imploró que ejerciera precaución durante el procedimiento. Sorprendentemente, se encontró en el sitio de refinado de huesos de monstruo, perdido en sus pensamientos, su mente volviendo a la interacción con su hermana. Observando su estado distraído, el instructor le devolvió al presente, recordándole que incluso con el permiso especial de Lian Chengyu, aún necesitaba esforzarse diligentemente. Al tomar el hacha, su presencia causó un revuelo entre los que estaban a su alrededor, él, con su delgado marco contrastando con el escenario rudo de los trabajadores. Criticando sus delgadas piernas y marcándolo como un estorbo, lo menospreciaban, y el instructor, también, tenía reservas, su entrada siendo el resultado de una petición de Lian Chengyu. Sin embargo, dejó claro que su inclusión hizo poco para aliviar la ardua tarea en cuestión. Mientras Ji-Yun iba cortando troncos y alimentando el fuego, se preguntó por qué se le permitía participar en la elaboración de huesos de monstruos, pero entendió que sus intenciones tenían poco peso. Su enfoque estaba en aprovechar la oportunidad para absorber la energía del hueso del monstruo. Si pudiera superar la fuerza de Lian Chengyu, él creía que adquiriría el poder para defenderse contra cualquier ataque venidero de él. Rápidamente activó su visión cristalina y observó una multitud de energías puras flotando alrededor del contenedor, siendo absorbido gradualmente por la amatista. A diferencia de su absorción previa a distancia, la proximidad le permitió sentir la potencia de la energía del hueso desolado. Se dio cuenta de que la energía estéril dentro del hueso superaba con creces lo que ofrecían las hierbas. Esto notó algunos puntos azules tenues que emanaban del hueso. Intrigado, se preguntó si estas también eran huellas de la energía estéril dentro del hueso del monstruo. Sin embargo, estos puntos desaparecieron misteriosamente. Su suposición inicial fue que estas energías estaban siendo absorbidas por los demás hombres presentes, pero pronto se dio cuenta de que esto no podía ser el caso. Dedujo que estas energías no eran del tipo estéril. Como los humanos no podían absorber automáticamente tales energías, necesitaban técnicas específicas para su utilización. Cuando logró atravesar a la segunda capa de la etapa de sangre, se encontró capaz de dirigir la capacidad de absorción de energía de la amatista. Sin embargo, la naturaleza de los puntos azules seguía siendo un misterio para él, dada la capacidad de la amatista para absorber diversas energías. Decidió intentar absorber los puntos azules en sus manos, lo que resultó en una sensación helada. Esto llevó a Ji-Yun a inferir que los puntos azules probablemente eran dañinos, como su agresión indicaba. Sin embargo, lo que le sorprendió aún más fue la notable habilidad de la amatista para absorber sin esfuerzo incluso un veneno tan agresivo y helado, y se convirtió en energía pura para nutrir su cuerpo. Una repentina preocupación nubló su expresión, mientras reflexionaba sobre por qué otros no parecían experimentar nada. A pesar de que sus cuerpos absorbían los mismos puntos azules, dado que su físico superaba a los de su alrededor, le pareció improbable que fueran más resistentes al frío que él. Esto le llevó a concluir que el problema estaba en su percepción. Quizás sus sentidos eran demasiado obtusos para detectar el frío. No obstante, albergaba la preocupación de que el veneno frío pudiera acumularse sigilosamente dentro de sus cuerpos, culminando en consecuencias graves. Ji-Yun dedujo que Lian Chengyu le permitió participar en el proceso de refinamiento de huesos desolados para llevarle a su perdición. Sin embargo, no pudo hacerlo. Sin embargo, ahora tenía la intención de consumir toda la energía del hueso desolado, no dejando nada para los planes de Lian Chengyu. Una vez que se completó la refinación del hueso desolado, volvió a los campos de entrenamiento, probando su nueva fuerza. De repente, le tomó varios días absorber completamente la esencia de los huesos desolados, un proceso que lo impulsó a romper el tercer nivel de la sangre mortal. Este logro solo intensificó su determinación para aprovechar la esencia de los huesos desolados, con el objetivo de ascender al quinto nivel del reino de sangre mortal lo más rápido posible. Después de concluir su entrenamiento, volvió a su pueblo, donde se encontró con una gran congregación. Se acercó a una anciana para obtener información, y compartió que el líder del clan estaba distribuyendo elixires. La mujer explicó que todos los que habían participado en el proceso de refinamiento óseo habían contraído fiebre tifoidea, sufriendo de síntomas como tos, fiebre alta y vómitos, inundando, dejándolos en un estado que se asemejaba a la muerte. Ji-Yun estaba sorprendido, pero reconoció que el veneno frío ahora mostraba sus efectos en medio de la reunión. Las conversaciones giraban en torno a los elixires rojos que se estaban distribuyendo a los pacientes, otorgándoles evidentemente una nueva fuerza. Todos los presentes parecían envidiar a sus afortunados camaradas, especialmente porque a aquellos que recibieron los elixires también se les dio carnes curadas como compensación. En contraste, Ji-Yun reflexionó sobre el origen de estos elixires rojos. Dada la prolongada lucha financiera del clan, le pareció extraño que de repente poseyeran un recurso tan valioso. Además,
Sin embargo, si tales elixires estuvieran disponibles, es más probable que se hubieran reservado para alguien como Lian Chengyu, en lugar de los miembros menos afortunados del clan. Estas circunstancias le llevaron a sospechar que Lian Chengyu podría estar utilizando la situación para extraer el veneno de los huesos a través de las vidas de los hombres fuertes. En respuesta, ordenó la ejecución de Lian Chengyu. Él decidió prepararse para lo que pudiera venir. Algún tiempo después, Xiaoru se acercó a Wang Cheng, pidiendo un elixir rojo para su hermano. Wang Cheng, sin embargo, comentó despectivamente que Ji Yun solía ser duro, pero ahora estaba confinado a su cama, insinuando que su fin estaba cerca. A pesar de esta perspectiva sombría, notó que Lian Chengyu era sorprendentemente generoso, y por lo tanto, así, decidió dar un elixir a Ji Yun. Cuando se presentó el elixir, se produjo una escena caótica, con todos clamando por una parte. Allí, intervino con un grito, advirtiéndoles que desistieran si querían recibir algún elixir. En medio de este alboroto, le entregó un elixir a Xiaoru, pero se detuvo. A medio camino, optó por extender sus condolencias personales a su hermano en casa. Ji Yun yacía en su cama, su fuerza disminuida, y se levantó cuando vio a Wang Cheng. Wang Cheng le entregó el elixir, mencionando su suerte debido a la benevolencia de Lian Chengyu. Al recibir el elixir, Ji Yun se lo tragó, ayudado por su hermana, quien le trajo agua, advirtiéndole que bebiera lentamente. Dado su estado debilitado, Wang Cheng hizo un comentario condescendiente sobre su pobreza. Le instruyó que retome el trabajo una vez que se recuperara. Después de que él se fue, Ji Yun discretamente escupió el elixir en un paño. Confirmando sus sospechas de que era veneno, el veneno parecía estimular las habilidades latentes de una persona para combatir el veneno frío de los huesos desolados. Mientras aquellos que tomaron las pastillas parecían recuperarse, sus vidas se acortaron drásticamente. Esta revelación enfureció a Ji Yun, porque muchos estaban siendo sacrificados para refinar los huesos, todo por el bien del avance de la cultivación de Lian Chengyu. Azul, Xiaoru preguntó por qué estaban fingiendo, y si había un problema con los elixires proporcionados por Lian Chengyu. Aunque reconoció que algo andaba mal, insinuó que alguien podría estar orquestando este drama intencionalmente. Durante este tiempo, Lian Chengyu estaba absorto en su entrenamiento, mientras Wang Cheng intentaba halagarlo afirmando que sin duda estaba destinado a surgir como el vencedor en la competencia por el puesto de guerrero nacional del reino divino Taiya. Sin embargo, esta adulación parecía tener poco efecto en él, lo que le llevó a preguntar sobre el propósito de su visita. Aunque él aseguró que todo estaba procediendo como de costumbre y que los miembros del clan menos afortunados estaban contentos después de recibir carne y medicina. Lian Chengyu se centró en Ji Yun, mientras Lian Chengyu bebía agua. Wang Cheng reveló que Ji Yun había caído gravemente enfermo y había sufrido de diarrea hace unos días. Lo describió empapado en sudor con un olor pungente que impregnaba la habitación, destacando la gravedad de la situación de que Ji Yun podría haber sucumbido sin la entrega a tiempo de los elixires. Aunque Wang Cheng lo observó consumiendo el elixir de cerca, aún poseía una apariencia de conciencia. Expresando gratitud por la asistencia de Lian Chengyu, con un sentido de alivio, Lian Chengyu le instruyó que mantuviera un ojo vigilante sobre Ji Yun, dado que estaban acercándose a la culminación de sus esfuerzos. Lian Chengyu enfatizó la importancia de una ejecución impecable en el proceso de refinamiento de huesos desolados. Además, lo tentó con promesas de recompensas si el refinamiento resultaba exitoso. Sin embargo, en caso de fracaso, Wang Cheng era muy consciente de que su vida estaría en juego. Temiendo las graves consecuencias, se arrodilló humildemente ante Lian Chengyu, ofreciendo una garantía inequívoca de que se aseguraría de que cada detalle se atendiera con el mayor cuidado y precisión. Ji Yun entabló una conversación con la tía Wong. Su discusión giró en torno a Lian Chengyu y su acto benevolente de ayudar a la recuperación de otros distribuyendo elixires rojos. Su familia había deseado participar en el proceso de refinamiento de huesos desolados, reconociendo la fortuna potencial que contenía, pero las circunstancias les impidieron hacerlo. Sorprendentemente, produjo un pedazo de carne y se lo ofreció. Sin embargo, tanto la tía Wang como su nieta rechazaron la oferta. A pesar de su existencia en un clan empobrecido y subdesarrollado, su preocupación por los demás se mantuvo firme, incluso cuando su propia familia luchaba con el hambre. Su abnegación le impresionó profundamente, y les recordó el posible destino de Xiaoru si no hubiera sido por su intervención. Aunque intentaron disuadirle, ofreció su ayuda. Les dio la carne y se marchó rápidamente, citando su tardanza para la inminente sesión de refinamiento de huesos desolados. Pasaron 15 días, y Ji Yun se posicionó junto a una cascada. Comprometido en su práctica de la técnica del tigre que desciende, desató una frenesí de polvo en la ladera de la montaña debido a sus enérgicos golpes. Sus movimientos desencadenaron truenos en los cielos, e incluso dibujaron arcos de sorprendentes tonos de arco iris. Estos signos indicaban que había dominado la habilidad a la que Zhao Yuan se refería como el poder del tendón, permitiéndole emplearlo fácilmente durante las últimas 2 semanas. Tomó lecciones encubiertas durante el día, mientras aprovechaba la potencia del hueso por la noche. Pasaba horas practicando diligentemente hasta el amanecer. Su destreza aumentó considerablemente y logró consolidar completamente sus reinos. Lleno de confianza en su nueva fuerza, decidió intentar abrir sus canales y progresar hacia el 4.º meridiano. Reino. Profundizar en la contemplación. Miró al cielo y la cascada. Pared, rodeada de débiles orbes de energía amarilla que se asemejan a luciérnagas. Había llegado el momento para que él iniciara el proceso de abrir sus meridianos y ascender al 4.º reino. Cada individuo poseía meridianos,
Sin embargo, los de las personas comunes permanecían obstruidos, impidiendo la acomodación de energía del cosmos. Una vez que un guerrero completaba su entrenamiento en artes marciales, el desafío subsiguiente era limpiar sus meridianos, marcando el comienzo de su viaje en el camino del artista marcial en forma humana. En el cuerpo de un humano, 12 meridianos regulares y 8 meridianos especiales componen sus canales. Entre estos, cada extremidad y mano aloja 3 meridianos regulares, totalizando 6 primarios. Los 8 meridianos especiales se extienden por todo el cuerpo, con el brain y los duvein siendo los más significativos entre ellos. Un elemento crucial fue la presencia de meridianos rotos entre los dos, que, cuando la energía se infiltraba en el cuerpo, naturalmente se derretía, reparar, formando un circuito de energía continuo. Como resultado, estos 2 meridianos son la clave para desbloquear todos los meridianos en el cuerpo, y finalmente, trazar el camino de un artista marcial. Gracias. Afortunadamente, los meridianos de Ji-Yun estaban en buenas condiciones, lo que le permitió progresar sin obstáculos. El tigre con costillas de dragón Bonefist jugó un papel crucial para permitirle desbloquear sus meridianos. De lo contrario, habría sido imposible progresar después de absorber los huesos desolados, sentado meditativamente, junto a sus palmas, creando una esfera debajo de ellas, inhalando las energías del cielo y la tierra. Absorbió simultáneamente la esencia del sol y la luna de su entorno, mientras una radiación sutil emanaba de la amatista a su lado, aunque encontró cierta lucha y tensión durante este proceso. La energía disponible era insuficiente, debido a la baja densidad de las energías del cielo y la tierra. Decidido, inició el proceso de nuevo, recogiendo y condensando el chi, después de controlar meticulosamente su flujo. Sin embargo, a medida que ampliaba sus límites, sus esfuerzos comenzaron a cobrar un costo, evidenciado por la sangre que goteaba de su boca, pero permaneció resuelto, desatando una inmensa oleada de energía desde dentro de él. El área circundante se iluminó de repente, y la fuerza de su energía incluso aniquiló los árboles en su inmediato alrededor, a pesar de sus evidentes lesiones y dificultad para moverse. Yeon escupió una cantidad considerable de sangre y se quitó la ropa. Lentamente se dirigió hacia un estanque cercano, entró en sus aguas para un baño de limpieza. Camino. Al salir del estanque un rato después, decidió evaluar el alcance de su nueva fuerza. Cerró los ojos, sintió la luz del cuarto nivel dentro de él, y al abrir los ojos, pudo discernir a través de la visión del cuarto nivel, confirmando que la energía en su cuerpo se había condensado naturalmente. No pudo evitar expresar su satisfacción, ya que había alcanzado exitosamente el cuarto nivel del reino de sangre mortal. Por la mañana, toda la aldea se congregó alrededor de una plataforma de madera elevada, donde Lian Chengyu se paró junto al anciano. Yao Mu, para sorpresa de todos, también había una criatura similar a un leopardo negro masivo, junto con un hombre que empuñaba una espada larga. Ji-Yun reconoció a este hombre como el que había evitado cuando primero transmigró a este mundo. Volviéndose hacia su hermana, preguntó si ella lo conocía. Reveló que el individuo era Shang Yuxian, una figura prominente en el reino divino Taiya, su instructor de primer nivel. Además, había sido nombrado examinador para la ronda de eliminación de las elecciones del reino divino Taiya, aunque había encontrado a Chang Yuxian 2 veces. Se quedó perplejo sobre por qué un miembro de élite de la Guardia del Dragón Dorado permanecería en la desolación del desierto de la nube. Mientras tanto, Yao Mu conversaba con Shang Yuxian sobre una visión que había eludido la vista del anciano, a pesar de su larga residencia. Shang Yuxian explicó que eventos significativos se desarrollaban en el desierto, no relacionado con el clan Lian, y les aconsejó que evitaran ofender a las diversas figuras influyentes que podrían atravesar ocasionalmente su dominio. Dirigiendo su atención a la multitud reunida, se presentó a sí mismo y reveló su plan para seleccionar a 30 jóvenes menores de 28 años como sus discípulos temporales. Su estancia en el pueblo estaba programada para unos pocos días, durante los cuales impartiría técnicas aplicables a la elección del reino adivino tailandés. Del grupo de discípulos seleccionados, los participantes para la elección serán elegidos por Jang Yuxeon mismo, y cualquier individuo no elegido sería descalificado de la elección. En medio de su llamado para que los participantes se alineen, el caos se desató cuando los guerreros ansiosos se apresuraron a organizarse. Lian Chengyu dio un paso adelante, sugiriendo que ya que todos estaban reunidos, bien podría evaluar a la multitud. También expresó su deseo de convertirse en uno de los seguidores de Chang Yuxian, buscando su guía. Al enterarse de que Lian Chengyu estaba al borde de alcanzar el reino de la sangre púrpura, Chang Yuxian elogió su logro, especialmente considerando su humilde nacimiento en una tierra estéril, y le permitió permanecer. Volvió a mirar a los guerreros, encontrando su asamblea insatisfactoria, y desvió su atención hacia los trabajadores del clan Lian, preguntando si alguno de ellos desea participar en el proceso de selección del reino. La multitud reunida parecía débil y fatigada, como si hubieran estado soportando dificultades y hubieran pasado días sin sustento. Lian Chengyu explicó que todos los practicantes de artes marciales del clan ya estaban presentes, mientras que el resto eran gente común que se dedicaba a tareas laboriosas y carecía de habilidades de combate. Inesperadamente, Ji-Yun avanzó, sorprendiendo a todos, incluyendo a su hermana. La cara de Wang Cheng se puso roja de ira mientras cuestionaba sus acciones, pero permaneció sin miedo, afirmando que había venido para inscribirse, en medio de la tensión y la sorpresa que flotaba en el aire. Una intensidad palpable creció entre Ji-Yun y Lian Chengyu, mientras sus miradas se enfocaban la una en la otra. En medio de la reunión, Lian Chengyu lo confrontó, ordenándole enérgicamente que no causara problemas y que se fuera. Sin embargo, respondió audazmente, desestimando la amenaza.
Creía que la supervivencia en la selva requería fuerza, o uno inevitablemente se convertiría en subordinado de los más fuertes. Ser etiquetado como esclavo no le molestaba, mientras reconocía su propia debilidad y desafiaba a Lian Chengyu. Afirmó que incluso el mismo Lian Chengyu se convertiría en esclavo si encontrara a alguien más poderoso. Lian Chengyu hervía de ira al ser objeto de burla por alguien que consideraba insignificante, pero sofocó su indignación frente a la multitud, eligiendo permanecer en silencio. Zhang Yuxian encontró su perspectiva intrigante, reconociendo una rara profundidad de pensamiento en la salvaje. Estuvo de acuerdo con la afirmación de Ji Yun de que los débiles a menudo terminaban en servidumbre, admitiendo incluso que él también se convertiría en esclavo si encontraba a alguien más poderoso. Intrigado por su mentalidad poco convencional, Zhang Yuxian lo invitó a quedarse, reconociendo que Ji Yun ahora se había demostrado calificado para su entrenamiento. Caminando hacia la asamblea de otros guerreros, Wang Cheng se burló de él, sugiriendo que parecería tonto entre ellos. En medio de esto, Zhang Yuxian se acercó a uno de los guerreros del grupo, colocando su mano en el hombro del guerrero. Una peculiar luz azul emanaba del guerrero mientras él le infundía su Yuan Shi. Sin embargo, el guerrero solo absorbió un escaso 10% de la energía, destacando las relativamente pobres cualidades innatas de aquellos del desierto de las nubes. Pasó al siguiente guerrero, explicando que el individuo anterior tenía una constitución regular, no apta para las artes marciales. A medida que pasaba el tiempo, evaluó rápidamente y eliminó a la mitad de los guerreros en solo un cuarto de hora. Del grupo, solo Lian Chengyu recibió el elogio de muy bien. Por otro lado, Xiaoru estaba llena de preocupación por su hermano. Sin embargo, Ji Yun la tranquilizó diciendo que todo saldría bien. Wang Cheng, quien estaba posicionado cerca, saltó a la conversación y menospreció a Ji Yun, afirmando que era más débil que incluso un perro callejero, y continuó bromeando que probablemente Zhang Yuxian preferiría a un perro callejero antes que a Ji Yun. En respuesta, él refutó, aconsejando a Wang Cheng que se concentrara en sus propios asuntos. A medida que la conversación se calentaba, todos los guerreros presentes se agitaron, pero sus reacciones se calmaron rápidamente. Cuando Zhang Yuxian emergió inesperadamente, Wang Cheng quedó jadeando y visiblemente ansioso, ya que anunció que apenas había superado el corte. Así pasándolo. Pronto, fue el turno de Ji Yun. Se mantuvo firme, sin mostrar signos de vacilación y exudiendo una profunda confianza en sus habilidades. Mientras Lian Chengyu llevaba una sonrisa, anticipando la humillación que suponía que Ji Yun enfrentaría, Zhang Yuxian se encontró incapaz de discernir el nivel de Ji Yun. Sospechando que estaba ocultando deliberadamente sus verdaderos talentos, le hizo una pregunta, preguntándole si alguna vez había practicado artes marciales. Ji Yun confirmó este hecho, pero Wang Cheng intervino, afirmando que estaba mintiendo. Afirmó haber verificado personalmente que no había practicado nada. Ajustando su mirada, Ji Yun dirigió su atención a Wang Cheng, preguntando cómo podía estar tan seguro de su falta de práctica de artes marciales. Luego reveló que frecuentemente recorría los terrenos de la tribu, observando las demostraciones de Yao Yuan mientras practicaba por su cuenta. En respuesta a su revelación, una ola de risas recorrió a los guerreros reunidos. Les resultó difícil creer que alguien como Ji Yun, solo un niño, pudiera haber aprendido la técnica de puño intrincada simplemente observándola desde la distancia, especialmente cuando ellos mismos lucharon por entenderlo. Inesperadamente, colectivamente, Zhang Yuxian infundió su Yuan Qi en Ji Yun, solo para sorprenderse cuando cada bit de su Yuan Qi fue absorbido rápidamente, sin que él lo supiera. Ji Yun poseía la extremadamente rara amatista, que tenía la capacidad de absorber Yuan Qi. Lleno de una repentina emoción, elogió a Ji Yun como excelente y lo reveló como un prodigio en las artes marciales. Portando un cuerpo sin costuras, esta revelación envió ondas de choque a través de la multitud, dejando a todos, incluyendo a su hermana Xiaoru, asombrados. Explicó que poseer un cuerpo sin costuras marcaba a Ji Yun como un prodigio de las artes marciales. Aclaró que incluso si permanecía como un guerrero de sangre púrpura de bajo nivel, su atributo único lo haría muy estimado, incluso en tribus prominentes. Aunque reconoció que las amatistas realmente merecen los elogios, para evitar levantar sospechas, decidió aceptar el título de prodigio. Todas las miradas estaban fijas en una sola figura, Ji Yun, cuyo inesperado elogio asombró a todos, dado el escepticismo general de que él pueda ser un prodigio de las artes marciales al mismo tiempo. Con el tiempo, la sorpresa de Li y Chengyu reflejó el sentimiento de la multitud, ya que la revelación sobre su cuerpo perfecto y sus habilidades marciales prodigiosas lo tomó por sorpresa. Cheng, visiblemente conmocionado y temeroso, no pudo evitar cuestionar la afirmación de Zhang Yuxian. Se preguntó si la designación de genio de las artes marciales para Ji Yun era un malentendido bajo el peso de una presión palpable. Zhang Yuxian respondió a su escepticismo, cuestionando si dudaba de su juicio. Luego, dirigiéndose a los espectadores reunidos, reveló que su idoneidad para la selección era discutible. Sin embargo, debido a sus humildes orígenes en un área remota y empobrecida, expresó un grado de compasión y los aceptó a regañadientes. Enfatizó que su tiempo era limitado e instruyó a los guerreros elegidos para que se reunieran en la tarde, ya que enfrentarían un entrenamiento intensificado al doble, ya que se preparaba para partir. Llamó amablemente, mencionó que la cena estaba preparada e invitó a Zhang Yuxian a quedarse, sin dudarlo. Zhang Yuxian saltó sobre su bestia masiva y rechazó la oferta, explicando su prisa por irse. Con una salida rápida, abandonó la reunión y la oportunidad de una comida compartida. En su despertar, la animosidad hacia Ji Yun creció entre los espectadores, quien luchó por reconciliar la noción de su talento. No podían comprender que Ji Yun, a quien percibían como incapaz de siquiera atrapar un pollo,
podría ser etiquetado como un prodigio de las artes marciales. Wang Cheng aprovechó la oportunidad para burlarse de él, pero él disparó, regresó, preguntando humorísticamente si estaba listo para cenar en un árbol. Se volvió hacia los demás, planteando la misma pregunta acerca de consumir piedras y beber del río, respetuosamente. Yi Bunzi acercó a Lian Chengyu, solicitando permiso para dejar de refinar los huesos desolados, para concentrarse en la práctica de las artes marciales, aunque pareció cruzarse un rastro de tensión en el comportamiento de Lian Chengyu, posiblemente provocado por un toque de celos. Finalmente accedió, concediéndole el permiso solicitado. A medida que el día se convertía en noche, Yi Jun se encontró de nuevo en casa con su hermana. Aprovechando el momento, preguntó sobre el concepto de un cuerpo sin costuras. Xiaoru, su hermana, dijo, explicó que un cuerpo sin costuras evitaba que la energía escapara, haciéndolo un físico óptimo para el entrenamiento de artes marciales. Ella explicó que, mientras mantener un estado sin fugas era posible en el reino de la sangre mortal, las cosas cambiaban una vez que uno entraba en el reino de la sangre morada. Reino, asombrado por su profundo conocimiento, investigó los orígenes de su comprensión. Ella reveló que la consideraban una prodigio durante su juventud, y encontró información. Ella describió que probar un cuerpo sin costuras era intrincado y consumía mucho tiempo, debido a la limitada cultivación de Jiang Yuxian. Optó por un enfoque más directo. Además, ella destacó la rareza y el alto valor atribuidos a un cuerpo de alto nivel y sin fugas, incluso entre los clanes prominentes. Aparentemente, Xiaoru reveló un secreto familiar, involucrando a un primo que poseía un cuerpo sin costuras. La noticia había llevado a una celebración familiar llena de alegría que duró varios días, aunque su recuerdo del evento era algo borroso, debido a su ocurrencia durante sus años más jóvenes. Mencionó que individuos distinguidos habían engalanado la ocasión con su presencia, para ofrecer sus felicitaciones, al escuchar sobre su pasado. Ji Jun no pudo evitar considerar que su origen era más complicado de lo que había pensado. Reflexionó sobre cómo ella acabó en el vasto desierto y fue adoptada por su familia. Abruptamente, la conversación cambió, y desvió su atención a una nota de precaución. Enfatizó que Lian Chengyu no podía manejar bien compartir el protagonismo. Bien, y podrían recurrir a medidas dañinas si Yi Jun atraía demasiada atención. Además, señaló que la presencia de Jong Yuk-seon dentro del clan era temporal y no podía garantizar indefinidamente la seguridad de Yi Jun. Por lo tanto, le aconsejó que mantuviera la humildad en el futuro. Mientras él reflexionaba sobre sus conocimientos e ideas sobre el mundo, ella amablemente le ofreció un conjunto de ropa que ella misma había confeccionado, aceptando agradecidamente el regalo. No pudo evitar preguntarse cuánto esfuerzo y tiempo había invertido en hacer la tela. Ella compartió que la ropa originalmente estaba destinada como su regalo de Año Nuevo. Aún así, dado su entrenamiento que comenzó ese día y la importancia de la ocasión, creía que debería vestirse elegantemente. Conmovido por el profundo afecto de su hermana, encontró sus ojos llenos de lágrimas y rápidamente se cambió al nuevo atuendo que ella le había dado. Más tarde en su conversación, ella preguntó sobre sus preferencias de cena y le aconsejó que use la ropa exclusivamente durante sus sesiones de entrenamiento. El día siguiente, Ji Jun se dirigió a los campos de entrenamiento, donde Wang Cheng y sus compañeros estaban en medio de su entrenamiento. Wang Cheng dejó a un lado los pesos pesados, lo suficientemente pesados como para romper el suelo que había estado usando, y se acercó a él con su grupo. Se referían a él burlonamente como el prodigio, y se preguntó si había venido a poner a prueba su fuerza con su supuestamente frágil cuerpo, que ni siquiera podía levantar una cerradura de piedra de 4 páginas. De repente, Ji Jun señaló la inminente llegada de Shang Yuxian. En respuesta, inmediatamente se pusieron alerta, reanudando su entrenamiento con un enfoque renovado. Todos estaban absortos en sus rutinas, participando en una serie de flexiones y otros ejercicios. Sin embargo, la llegada de Jung Yuk-seon aportó un nuevo nivel de seriedad a la escena, llamándolos idiotas. Manifestó su insatisfacción, haciendo hincapié en que no podía presenciar su exhibición similar a la de los monos. Empleó un ataque de corte en un árbol para demostrar su destreza, dividiéndolo fácilmente a la mitad y dejando a todos asombrados. Observando esta demostración de poder, gotas de sudor se formaron en sus frentes. Al darse cuenta de que Sang Yuxian podía cortar un árbol con sus propias manos, un árbol más pesado que él mismo, aclaró que no transmitiría técnicas tradicionales de Kung Fu o artes marciales. En cambio, enseñaría una técnica clasificada conocida solo dentro del camino de Jinlong, el arte de la suspensión militar. Esta revelación desencadenó una serie de emociones entre los participantes, una mezcla de emoción y aprensión. A pesar de la dificultad asociada con el aprendizaje de la técnica, su entusiasmo era palpable. Para ilustrar esta técnica única, convocó a Wang Cheng al frente. Sorprendido pero complacido por la oportunidad, Wang Cheng se movió rápidamente al punto designado. De pie allí, con una mezcla de asombro y anticipación, Sang Yuxian dirigió su atención hacia el gran árbol de acacia que había cortado previamente y le instruyó que lo comiera. Sorprendido por el inusual comando, Wang Cheng se dirigió hacia el árbol, solo para detenerse abruptamente cuando la absurdidad de la instrucción se registró en su mente, a pesar de su agitación interna. La orden aún colgaba en el aire, y su miedo se volvió palpable, haciendo que su cuerpo temblara. Sin embargo, Jiang Yuxian y Lian Chengyu insistieron en que continuara con la tarea aparentemente imposible.
Ante poca opción, se acercó a regañadientes al árbol y con una sensación de resignación, recogió un pedazo del mismo. Metiéndolo en su boca curioso sobre esta técnica no convencional, Leon Chungju preguntó educadamente acerca de su naturaleza. Sang Yuxian reveló que era la técnica de tragar elefantes, una práctica diseñada para mejorar la capacidad del estómago y habilidades digestivas. Según la leyenda, aquellos que dominaban esta técnica al más alto nivel, incluso podría consumir vacas enteras o bestias salvajes en un solo día. Comida. Esta revelación desató un sentido de escepticismo entre los otros guerreros, lo que les llevó a cuestionar la utilidad y el carisma de tal habilidad. Al oír estas dudas, la ira de Shang Yuxian estalló, y les advirtió sobre subestimar las técnicas militares de Jin Longwei, basándose en su conocimiento limitado. Conocimiento. Prosiguió explicando que el cultivo formaba la base del viaje de un artista marcial y que descuidar el desarrollo de su estómago los llevaría a un estado de agotamiento total, conducir a resultados de cultivo lamentables. Destacó que un artista marcial experto podría obtener el máximo beneficio de su nutrición, subrayando así la importancia de un estómago bien entrenado. Ji Yun resonó con su explicación, ya que entendió la eficiencia potencial de convertir la comida en energía para el cultivo de guerreros de sangre mortal. Un estómago fuerte y un buen apetito podrían amplificar significativamente la efectividad de su cultivo. Shang Yuxian enfatizó aún más que un estómago robusto permitía una absorción de energía sin problemas, evitando el derroche de recursos valiosos. Durante el discurso, Leon Chungju ya había ideado un plan. Tenía la intención de emplear la técnica de tragar elefantes después de la finalización del refinamiento del hueso, con el objetivo de acelerar su avance a un reino superior. Mientras Wang Cheng procedía a comer el árbol, Shang Yuxian señaló hacia él. Él y explicó a los guerreros reunidos que dominar esta técnica podría proteger contra la hambruna. La capacidad de consumir corteza de árbol y raíces de hierba podría mantenerlos durante tiempos de escasez. Les informó que su régimen alimenticio estaba cambiando a partir de ese día, incluyendo elementos como raíces de árboles, corteza de árboles y guanyin, arcilla. Este cambio repentino en su dieta dejó a todos asombrados y algo temerosos. Les instruyó que practicaran la técnica de tragar elefantes después de consumir su comida, que ayudaría a digerir eficazmente los nutrientes de su dieta no convencional. Aunque se encuentran con renuencia y vacilación, Yi Jun avanzó. Caminando hacia el árbol del que Wang Cheng estaba comiendo, se agachó, bajó, recogió un pedazo del árbol, comenzó a consumirlo. Durante este acto, Shang Yuxian lo observó detenidamente, mientras participaba en esta práctica aparentemente extraña, y, bajo la mirada atenta de Shang Yuxian, Ji Yun contemplaba el mundo en el que ahora habitaba, en un reino gobernado por los principios del darwinismo social, y marcado por la imprevisibilidad y la agresión. La supervivencia estaba intrincadamente ligada a la fuerza. Sin embargo, él estaba resuelto en su decisión de no estar limitado por estas duras reglas de existencia. Un ambiente tenso se asentó entre los guerreros mientras observaban sus fervientes intentos de consumir árboles enteros. Su determinación parecía asombrar y aterrorizar a la vez. La voz de Lian Chengyu cortó la tensión, refiriéndose a ellos como tontos y cuestionando si incluso estaban aptos para ser considerados adultos, y mucho menos mujeres. Ordenó a los guerreros que se adherieran a las instrucciones de Shang Yuxian. Aunque los guerreros albergaban cierto grado de renuencia, se encontraron sin otra alternativa que cumplir. Se acercan. Árboles. La frustración de Wang Cheng con las hazañas heroicas de Ji Yun era palpable, prediciendo que él sería el primero en flaquear. Otros se unieron a la crítica, aunque reconocen que su objetivo es mejorar gradualmente y demostrarse comparables a él. Sin embargo, la revelación de Shang Yuxian destruyó su optimismo tentativo. Reveló que dominar la técnica de tragar elefantes no fue una empresa fácil. Compartió que muchas personas habían perecido después de ingerir corteza de árbol, sin obtener ningún beneficio de la práctica. Esta sombría revelación dejó profundamente inquietos a los aprendices en ciernes. Además, enfatizó que perseguir las artes marciales estaba lejos de ser una mera broma, ya que cada artista marcial debía comprender el peligro mortal que acecha, y solo al empujarse uno mismo hasta sus límites se puede lograr un avance. El camino de las artes marciales era un viaje hacia lo desconocido, que abarcaba la conquista de los demonios internos, evitando el agarre de la muerte y superando pruebas desgarradoras. Dentro de este camino, el espectro de la muerte siempre estaba presente. Con un toque de desprecio, Shang Yuxian se burló de ellos, proclamando que si ni siquiera podían comer corteza de árbol, eran indignos de profundizar en las artes marciales y podrían bien perecer en la naturaleza. Mientras exponían estas lecciones, Yi Jun continuó incansablemente devorando corteza de árbol. Esta vista frustró a Wang Cheng, quien, impulsado por una mezcla de molestia y determinación, también comenzó a morder la corteza del árbol y declaró que no temía nada, ni siquiera la muerte. Árboles. Después de un tiempo, los guerreros consumieron la mayor parte de la corteza de árbol disponible, llenando sus estómagos hasta el tope con el material fibroso. Sin embargo, incluyendo a Ji Yun, se encontraron a sí mismos inmovilizados, arrodillados debido al repentino dolor de estómago provocado por su exceso de comida. De repente, Shang Yuxian se acercó al grupo e instruyó a realizar los 12 movimientos que estaba a punto de demostrar. Adoptando su postura, formó un círculo con sus manos,
de la que emergía una rueda azul, parecida a una esmeralda. Ejecutó rápidamente una serie de movimientos, generando post-imágenes que convergían de nuevo en su posición original. Habiendo mostrado los 12 movimientos de la técnica de deglución del elefante, animó a los guerreros a probarlos. Al dominar con éxito estos movimientos, aseguró que les pondría en el camino correcto para practicar la técnica de deglución del elefante sin enfrentar dificultades en la digestión del material vegetal. La técnica asombró a todos, ya que nunca habían imaginado que la técnica de deglución del elefante implicaba movimientos específicos. El hecho de que no pudieran percibir nada más que las postimágenes los sorprendió aún más. Wang Cheng levantó la mano, cuestionando las consecuencias si no podían dominar los movimientos. Para su asombro, respondió que el único resultado sería tener que hacer más esfuerzo en el baño, insinuando problemas digestivos. En un intento desesperado, muchos comenzaron a meterse los dedos en la boca, esperando inducir el vómito y eliminar el exceso de material vegetal. Inesperadamente, Leon Chongju dio un paso adelante, ansioso por probar los movimientos, asumiendo la postura y ejecutando exitosamente las acciones. Fue inmediatamente colmado de elogios, calificado de asombroso e incluso divino por sus compañeros. Sin embargo, Zhang Yuxian simplemente comentó que era aceptable. Su atención se desvió hacia Ji Yun, quien ya estaba preparado para intentar los movimientos, a la vez que reconocía su potencial. Leon Chongju era escéptico sobre su capacidad para ejecutar la técnica. La técnica de deglutir elefantes dependía de una secuencia precisa de movimientos sutiles para estimular la función del estómago, pero la comprensión de Leon Chongju era superficial. Mientras Ji Yun se concentraba, reflexionó que centrarse solo en la magia podría distorsionar los movimientos y creyó que encontrar un equilibrio era la clave. En su mente, realizó la técnica de tragar elefantes exactamente como lo demostró Zhang Yuxian. Míralo. Observándolo, Zhang Yuxian mostró sorpresa, percibiendo un atisbo de la esencia de la técnica en su ejecución, a pesar de haberla demostrado solo una vez. Se quedó sorprendido, encontrándolo difícil de creer que un individuo tan joven poseyera un nivel tan excepcional de comprensión. Mientras tanto, los otros guerreros estaban asombrados por la técnica que mostró, y especularon que podría estar al mismo nivel que Lian Chengyu, o incluso más fuerte. En contraste, Leon Chengju estaba visiblemente conmovido de ira. Sus celos estallaron al darse cuenta de que un joven como Ji Yun lo había superado. Pasado él, Ji Yun sudaba profusamente durante la práctica mientras un calor poderoso surgía dentro de su abdomen. Para su revelación, la técnica de tragar al elefante tenía la habilidad única de recoger ki y sangre. Esta nueva comprensión amaneció sobre él. Utilizando la técnica de tragar elefantes, incluso, podía asimilar vidrio y clavos de hierro, presenciando su impresionante actuación. Lian Chengju adoptó rápidamente una astuta fachada de amabilidad, admitió abiertamente estar convencido de su excepcional talento, y lamentó haberlo dudado antes. Lamentó que canalizar las habilidades de Ji Yun en la recolección de hierbas en la montaña fuera un despilfarro de su potencial. Recomendó astutamente que se uniera al campamento de preparación, el campamento. Enfatizando que la nueva prioridad del clan era nutrir sus habilidades, Lian Chengju le aseguró aún más que al convertirse en un guerrero del reino, él le ayudaría a escapar de la selva, imaginando un futuro donde los dos elevarían el estatus de su clan. Reconociendo esto como un acto frente a Zhang Yuxian, Ji Yun jugó a lo largo, recíprocamente con gratitud y amabilidad. Justo después de eso, Leon Chengju preguntó a Zhang Yuxin si podía mostrar la técnica de nuevo. En respuesta, realizó la técnica de tragar el elefante a un ritmo reducido, permitiendo a todos observar y captarlo. Sin embargo, no pudo hacerlo. Sin embargo, al día siguiente, se irritó al ver a los aprendices exhaustos, luchando y agotados, y se desplomaron en el suelo. Lleno de ira, golpeó vigorosamente el pilar, experimentando una sensación de humillación. Sin embargo, Wang Chung intervino para aclarar que la noche anterior habían pasado todo el tiempo en la cabaña entrenando para sus vidas. Se arrodilló con los demás, otros, pidiendo clemencia en su nombre. Lian Chengju intervino con palabras duras, criticándolos y etiquetándolos como un grupo de individuos inefectivos. Sin embargo, Zhang Yuxian intervino, deteniéndolo, y le propuso practicar con Ji Yun. Además, dio permiso a los demás para que participaran en su práctica habitual. A la llegada de Ji Yun, Lian Chengju le instó a mostrar una conducta adecuada en presencia de Zhang Yuxian, y Ji Yun estuvo de acuerdo con esta solicitud. Durante esa misma noche, Zhang Yuxian disfrutó pacíficamente de la belleza de la luna, y mientras miraba un pedazo de jade, entró abruptamente en su morada, escribió una carta allí anunciando su partida repentina y abandonó rápidamente la secta. Lo siguiente, un día, Leon Chengju anunció su salida repentina y fabricó una historia, afirmando que dejó algunas pastillas específicamente para Ji Yun. Además, Lian Chengju solicitó una reunión privada con él. Durante esta conversación confidencial, propuso un plan en el que compartirían las píldoras como si fueran hermanos, lo cual fue recibido con gratitud por parte de Ji Yun hacia Zhang Yuxian y Lian Chengju. Sin embargo, su actitud cambió pronto cuando comenzó a manipular a Ji Yun. Insinuó que las pastillas podrían tener efectos intensos en él, insinuando que proporcionaría las píldoras solo después de completar el proceso de refinamiento de huesos. Lian Chengju también prometió ayuda para mejorar su fuerza. En respuesta, fingió gratitud y se inclinó ante Lian Chengju. Enfatizó que sus acciones estaban motivadas por el futuro del clan y aconsejó a Ji Yun que retribuir a las personas del clan era igualmente crucial.
En consecuencia, lo encargó de supervisar la ebullición de los huesos del desierto. Sin que él lo supiera, Lian Chengyu albergaba motivos ocultos, con el objetivo de provocar su caída. También había sospechas acerca de la naturaleza de las píldoras. Después de eso, siguiendo sus instrucciones, Ji Yun partió del lugar, en camino a la ciudad. Contempló la posibilidad de consumir el valioso hueso desolado. Observándole caer en su esquema orquestado, Lian Chengyu le percibió como ingenuo, ingeniosamente orgulloso, y sin saber que se acercaba a su final, consideraba inútil invertir poder y esfuerzo en una persona débil como Ji Yun. Acercándose a la zona de refinado de huesos, Ji Yun se encontró con un hombre intentando provocarlo, afirmando que su ausencia de varios días había sellado efectivamente su destino. Sin embargo, no prestó atención y se esforzó decididamente hacia el hueso. Habiendo abstenido de reponer su energía durante días, experimentó un profundo hambre de poder. Reconociendo la impaciencia de Lian Chengyu y dándose cuenta de que tenía poco tiempo, entendió la urgencia de lograr un avance rápido al iniciar la absorción de energía del hueso. Todo su ser irradiaba un resplandor luminoso y sintió una abrumadora oleada de energía recorriendo su cuerpo. Aún así, al asimilar toda la energía de una vez, se desplomó al suelo, con sangre goteando de su nariz y boca. Desprovisto de energía y tendido en el suelo, parecía estar en un estado de agotamiento, llevando a los espectadores a suponer que estaba al borde de la muerte. En consecuencia, murió. Deciden informar a Lian Chengyu de la situación. Ji Yun se encontró en un inmenso dolor, lidiando con las implicaciones de lo que había ocurrido con sus ojos. Sus ojos permanecieron bien abiertos, pero su visión estaba volviéndose progresivamente borrosa. En este punto, una persona intentó inspeccionarlo, pero sus manos sufrieron una quemadura al tocarlo. Al reposicionarlo cuidadosamente, se reveló que sus ojos estaban abiertos de par en par, irradiando un resplandor rojo. Y tenía sangrado de sus ojos, nariz y boca. Esta inquietante visión los llevó a creer que podría estar poseído, infundiendo miedo que provocó su retirada. Mientras tanto, la energía que había absorbido estaba quemando a través de los meridianos de Ji Yun. Luchaba con si su estado mental o la influencia del amatista estaba causando el conflicto. Se sentía como si su cuerpo estuviera al borde de la erupción, y comenzó a asumir que estaba en un camino seguro hacia la muerte, una vez que llegó Lian Chengyu. A pesar de las circunstancias extenuantes, convocó toda su fuerza para levantarse y decidir partir de ese lugar. Caminando con su ropa manchada de sangre, los transeúntes optaron por dejarlo a su suerte, asumiendo que ya estaba en las últimas. Con la mano, Wang Cheng le comunicó a Lian Chengyu la agradable información sobre la aparente posesión de Ji Yun, acompañada de sangrado en todo su cuerpo, potencialmente culminando en su muerte. El rostro de Lian Chengyu se torció en una maligna sonrisa, una expresión de perverso deleite al conocer esta noticia. Noticias. Wang Cheng sugirió deshacerse del cuerpo de Ji Yun, dándoselo a los perros para desahogar su odio. Sin embargo, nunca se encontró el cuerpo de Ji Yun. Sin embargo, Lian Chengyu reprendió rápidamente esta idea, al darle un fuerte golpe en la cabeza. Rechazando la propuesta debido a las repercusiones anticipadas de Chang Yuxian a su regreso, reconociendo su error, ofreció sus disculpas por la sugerencia mal concebida. Posteriormente, Lian Chengyu le ordenó que recuperara a Ji Yun, motivado por su siniestro deseo de presenciar su caída en persona. Finalmente, encargó a Wang Cheng que notificara a Xiaorou que deseaba discutir un asunto de importancia. En contraste, la movilidad de Ji Yun se había visto severamente comprometida. Su capacidad para caminar se redujo a una mera lucha, y su visión se deterioró hasta el punto de la ceguera. Sus ojos eran una mezcla tumultuosa de luz y sangre. Aún así, permaneció ajeno a que inconscientemente se dirigía hacia un río. Por otro lado, Xiaoru realizaba sus tareas con un sentido de tranquilidad. Sin embargo, su sensación de calma se rompió abruptamente cuando Wang Cheng llegó con una sonrisa inquietante e impartió la noticia angustiosa de que Ji Yun estaba poseído y experimentando un sangrado generalizado. Esta sorprendente revelación la llevó a abandonar sus deberes, arrojando sus pertenencias mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se apresuró a localizar a Ji Yun, su camino iluminado por rastros de su sangre. Finalmente, lo encontró. Aún así, avanzó constantemente hacia el borde de un río. Ella gritó urgentemente desde atrás, rogándole que se detuviera y se previniera de caer al agua. Sin embargo, parecía desconectado de la realidad, y a pesar de sus advertencias, perdió su equilibrio y fue arrastrado por la corriente del río. Al mismo tiempo, fue llevado al hospital. Finalmente, Wang Cheng notó que estaba peligrosamente cerca de compartir el mismo destino, e intervino rápidamente, evitando que se cayera al río. Así, evitando una tragedia potencial, Wang Cheng le instruyó que se quedara allí, asegurándole que buscarían el cuerpo de Ji Yun. A pesar de su inconsolable pena y los repetidos llamados a Ji Yun, ella continuó gritando su nombre. En medio de este conflicto, Wang Cheng no pudo evitar reflexionar sobre las sombrías posibilidades de las intenciones de Lian Chengyu hacia ella. Mientras tanto, Lian Chengyu se encontraba solo en el mausoleo del clan, agarrando un cristal violeta. De repente, Wang Cheng se apresuró a la escena, su aliento trabajado por su carrera. Al percibir su acercamiento, Lian Chengyu ocultó rápidamente el cristal morado debajo de su ropa. Compartió la noticia de que el pueblo había sido desordenado debido al fenómeno de la helada, haciéndolos demasiado temerosos para ayudar a buscar el cuerpo de Ji Yun. Sorprendentemente, se enfureció con Wang Cheng por invadir la santidad de la tumba del clan,
solo para entregar la información. Cheng, reconociendo su locura, se humilló y pidió perdón y su decisión. Cediendo a su súplica, ordenó propagar la noticia de la muerte de Yi Yun. Wang Cheng comprendió las complejidades de la estrategia y expresó su agradecimiento, incluso expresando una sensación de satisfacción ante la perspectiva de que la hermana de Yi Yun se vea obligada a servir a Lian Chongyu. Mientras tanto, su rostro se torció en una sonrisa siniestra al reconocer la elocuente articulación de Wang Cheng. Sin embargo, el ambiente tomó un giro imprevisto cuando una luminiscencia púrpura vívida barría los alrededores, y Wang Cheng fue expulsado de los confines de la tumba del clan, visiblemente golpeado después de esto. Lian Chengyu estaba consumido por la ira, mientras conversaba vehementemente con el lugar de descanso de sus padres. Jurando vengar sus muertes, reconoció que el camino por delante sería arduo y exigente, pero su determinación permaneció inquebrantable. Wang Cheng salió de la tumba del clan, mostrando las señales inconfundibles de una pelea física. Al presenciar su condición, Zhao Yun se quedó perplejo, asombrado de que Wang Cheng se hubiera atrevido a aventurarse en la tumba del clan en busca de Lian Chengyu. En rápida sucesión, Lian Chengyu se irritó ligeramente por Zhao Yuan's llegada. Expresó su intención de discutir algo con él, solo para ser interrumpido por él, quien declaró que los restos de Yi Yun habían desaparecido sin dejar rastro. Destacó la inconsistencia con la forma en que sus padres pasaron, y sugirió que si se organizara un entierro para Yi Yun, sería un entierro para Yi Yun. El ataúd contendría inevitablemente un recipiente vacío. Sin embargo, la frustración de Zhao Yuan alcanzó su punto máximo, lo que le llevó a expresar que había pasado una década desde la pérdida de sus dos benefactores por parte de Zhao Mu. Desde entonces, había desatendido el bienestar de los aldeanos. Afirmó que la responsabilidad del avance de Lian Chengyu llegó a costa de la vida de decenas de aldeanos, al cual atribuyó a sus padres. Zhao Yuan argumentó que debido a su celosía, Yi Yun había encontrado su fin, su hermana había sido capturada. Sin embargo, toda la responsabilidad y la vergüenza recayeron sobre los padres de Li y Chengyu. Para su asombro, reveló una revelación inesperada y divulgó que durante la catástrofe de la bestia, 10 años antes, Zhao Yuan había estado presente cerca de las cercanías del clan Lian. Lian Chengyu, junto con sus padres, había enfrentado valientemente a la bestia. Aún así, en un trágico giro de los eventos, sus padres se sacrificaron para asegurar su supervivencia. Mientras eran devorados por la criatura, sin dejar rastro de sus restos. Lamentablemente, Zhao Yuan permaneció desconocedor de la ubicación de Lian Chengyu durante ese periodo fatídico. Cao Yuan, visiblemente agitado y sudoroso, le imploró que diera una explicación completa de la situación. En respuesta a esto, procedió a desacreditar lo que consideraba ridículo, su asociación con la gente de la naturaleza y la exhibición del cristal morado. Explicó que el incidente de la bestia había sido orquestado por el bien de un solo individuo. Solo aquellos que habían pasado por el proceso de refinar huesos desolados lograron escapar de la calamidad, aún tambaleándose por las revelaciones. Zhao Yuan insistía en conocer los detalles completos de los eventos que ocurrieron hace una década. Simplemente, Lian Chengyu dirigió su atención a un fenómeno celestial en el cielo. Acompañado por una formidable oleada de bestias, mencionó crípticamente la aparición de una figura soberana y el inminente ascenso de la supremacía de su tribu. Su siniestra sonrisa regresó mientras revelaba su intención de aniquilar todas las tribus desoladas en todo el mundo, comenzando con su propio clan, y concluyó con una risa siniestra antes de partir de la escena, desanimado por el espectáculo. Zhao Yuan se dio cuenta de que el inepto Yao Mao ya no podía controlar a su nieto, mirando la luna en el cielo. Contempló la agitación que se desplegaba. Resultó que Yi Yun logró sobrevivir a la caída y se encontró en las profundidades del río este. Curiosamente, el impacto de la caída pareció haber adormecido momentáneamente los receptores de dolor de su cuerpo. Contempló si la sensación anterior de luz brillante era simplemente una reacción instintiva. De repente, un torrente de dolor lo atravesó, un recordatorio de que la energía todavía estaba fluyendo dentro de él. En respuesta, eligió sumergirse aún más en el agua. Aunque la presión del agua se intensificaba a medida que descendía, encontró un extraño consuelo en ella. Curiosamente, notó que ya no necesitaba el acto de respirar, ya que la energía que absorbía alimentaba directamente sus células. En medio de la situación única, Yi Yun se encontró incierto sobre su próximo curso de acción. Si se enfoca en perfeccionar su físico, quizás practicando series del puño del tendón del dragón y hueso del tigre, o intenta de nuevo la técnica de tragar elefantes, considerando su potencial para acelerar la absorción de energía. Sin embargo, reconoció el efecto contraproducente de la intensa presión del agua sobre el flujo de energía. Quizás incorporar entrenamiento con pesas podría ser una solución a considerar en este entorno submarino. No obstante, la suave corriente del agua lo envolvía en una sensación de confort, lo que le incitó a cerrar los ojos. Una serie de recuerdos vívidos inundaron su mente, imágenes de Xiaoru soportando tormentos a manos de Wang Cheng. Sus súplicas llorosas pidiendo su ayuda resonaban en su memoria. La amatista incrustada en él comenzó instantáneamente a emitir un resplandor radiante. Una sensación inquietante emanaba de su pecho, alertándolo de que sus emociones se entrelazaban con la energía que recorría su cuerpo. Se hizo evidente que sus intensas emociones desencadenaron una respuesta del amatista dentro de él, decidido a aprovechar la nueva comprensión. Reconoció la necesidad de dominar sus emociones y utilizó este aumento de energía para un avance.
Estaba resuelto en su objetivo de proteger a Xiaoru, y se convirtió en un escudo para ella. Para lograr esto, decidió eliminar todas las distracciones y comprometerse completamente con la orientación proporcionada por su cuerpo. Y el poder enigmático del Amazonas se encontró iluminado por la sabiduría del Tao, la esencia de la naturaleza y el abrazo tranquilo del flujo del agua. Todo contribuyó a una profunda sensación de comodidad. Sin embargo, incluso mientras Ji Yuan disfrutaba de la nueva comodidad en el agua, tomó una decisión crucial. Discernió el curso de acción más adecuado. Quedó evidente que la técnica del tendón de dragón y la de tragar elefantes tenían sus limitaciones. Su supervivencia, a través del agua etérea y el espíritu etéreo, fue un testimonio del hecho de que era un hombre de muchos talentos. Testimonio del papel instrumental desempeñado por la amatista. Le permitió soportar una prueba que solo unos pocos selectos podían soportar. En su viaje, Ji Yun ascendió a la maestría en el baile del dragón, accesible solo para unos pocos privilegiados. Era un reino donde las formas dejaban de limitar. El vacío no tenía influencia y se disolvía en la infinita expansión. Mientras tanto, situado a lo largo de la orilla del río, una figura diminuta con pies que se parecían a los de un animal dio órdenes a Lin Xintong. Ella era una joven cautivadora con cabello fluyente y ojos morados llamativos. Él dirigió, afirmando que había llegado el momento de proceder con la siguiente fase. Él le instruyó que eliminara al monstruo de 6º grado en solo 15 minutos. Al comenzar su tarea, ella concentró su energía, conjurando una rai que lanzó al aire. El arreglo tuvo efecto rápidamente, envolviendo a la criatura de 6º grado en llamas, pero la muerte de la bestia fue gradual, lo que la llevó a hacer otro intento. Empleando una serie de intrincados mudras, se manifestó una radiancia amarilla, encendiendo los huesos restantes en un fuego intenso. Un talismán fue lanzado hacia la Rai, dejándolo solo un pequeño fragmento de hueso intacto. A pesar de su descontento con el resultado, ella se sintió aliviada por el aprecio de su profesor. Reconoció su habilidad para lograr la hazaña dentro del tiempo especificado de 15 minutos. Enmarcó y la aclamó como la más excepcional baronesa chamán de su época. Le ofreció consejo, aconsejándole que no se precipite y que primero asegure el relicario de hueso. Además, expresó sus preocupaciones sobre sus venas yin. Notando que su vida estaba limitada debido a esta condición única, requería reliquias de hueso de fuego para desbloquear sus venas obstruidas y maximizar su talento latente para contrarrestar esta limitación. Sin embargo, según los viejos cuentos, había rumores de una emperatriz que logró romper las cadenas de la maldición, sacrificando sus venas de chi y sometiéndose a una transformación oculta. Las pistas eran escasas, y ni él ni la familia Lin sabían sobre el misterioso evento. Inhaló profundamente. Su curiosidad alcanzó su punto máximo cuando preguntó sobre sus planes. Su respuesta sirvió de consuelo, asegurándole que su familia había prolongado su vida mediante reliquias óseas a pesar de su vena yin inherente. En comparación con la persona promedio, ella se consideraba afortunada con un sentido de tranquilidad. Ella preguntó si su viaje a las tierras desoladas estaba relacionado con la selección de Taiyan. Reconoció que su propósito se extendía más allá de su entrenamiento y sugirió que continuaran caminando mientras relataba su propósito. Se aventuró aún más, cuestionando su conciencia de los acontecimientos en las tierras baldías durante los últimos meses. Rápidamente, reveló que había habido 2 instancias de nubes moradas durante ese tiempo, pero la situación dio un giro peculiar 2 meses antes. Las nubes envolvieron la tierra, lo que lleva a perturbaciones en la energía Qi e incluso causa una reacción entre los monstruos estériles. Por lo tanto, durante la próxima selección de Taiyan, podrían surgir 3 escenarios potenciales de estos fenómenos peculiares. El primero involucraba la posibilidad de que surgiera un tesoro, mientras que el segundo implicaba la ocurrencia de una calamidad. La dificultad radicaba en la ausencia de indicaciones correspondientes en la brújula del tesoro, o evidencia de tales eventos catastróficos dentro de las tierras yermas. Esto condujo a la tercera y última hipótesis, un rumor sin verificar. Eso fue precisamente por lo que la trajo. Al revelar esta información, ella mostró sorpresa y cuestionó si había orquestado todo esto por ella. Instó a ella a acelerar su paso, impulsado por su hambre. Mencionó su parada de descanso planificada en la tribu Tao, después de pasar por la tribu Lian. Inesperadamente, su atención fue captada por la vista de la forma propensa de Ji Yun en el agua, desencadenando un momento de shock por temor a que pudiera estar ahogándose. Simultáneamente, Ji Yun, en un estado inconsciente, también fue agarrado por una sensación de hambre. En un movimiento, Lin Xintong lo agarró por su ropa, sacándolo del agua. Cuando abrió los ojos, la primera imagen que recibió su mirada fue la de ella. Se quedó en el borde del río, su mirada entrelazada con la de Lin Xintong. En un giro brusco de los acontecimientos, empezó a vomitar, para sorpresa de sus ojos observadores. Tras recomponerse, preguntó acerca de sus identidades, lo que la llevó a responder con una pregunta propia. ¿Por qué estaba flotando en el río? ¿Y si estaba en peligro de ahogarse? Optó por ocultar la verdad sobre su cultivo subacuático, temeroso de revelar las habilidades de amatista. En lugar de eso, expresó gratitud por su intervención oportuna. Curiosamente, el profesor percibió a Ji Yun como joven y astuto. Con una mirada aguda, lo estudió, profundizando al analizar su pulso y los residuos de su cultivo expulsados durante el episodio de vómito. Por lo tanto, dedujo que Ji Yun no se estaba ahogando.
lo que le hizo preguntarse si el profesor poseía un tercer ojo despierto, o la habilidad para percibir la esencia de la amatista. Sin embargo, descartó cualquier interés en su enigma, expresando escepticismo sobre una figura similar a un emperador, involucrándose en los asuntos de alguien tan desamparado como él. La curiosidad persistió, lo que llevó al maestro a preguntarse cómo un humilde joven de las tierras baldías había logrado alcanzar la etapa de orientación del ki. Esta revelación provocó a Ji-Yun a cuestionar por qué seguía atrapado en su etapa actual, a pesar de haber absorbido con éxito un hueso de monstruo. Por su cuenta, añadiendo a sus observaciones, el profesor notó que sus venas mostraban una claridad notable en sus ojos, y eran similares a las venas de dragón. Elogió la potencia de su sangre y reconoció la precisión de su cultivo. Sin embargo, se preguntó por qué estos atributos se manifestaban en un joven de orígenes humildes. Esta observación despertó un destello de emoción en Lin Shintung. Buscaba confirmación de si sugería que Ji-Yun poseía un físico impecablemente cultivado. Afirmó esto, pero destacó la rareza de tal fenómeno, dado el origen de Ji-Yun. En medio de este intercambio, Ji-Yun participó en sus cálculos. Las circunstancias no justificaban la sospecha, ya que estos individuos navegaban por las tierras baldías con una facilidad casual que traicionaba su estado no ordinario, tomando él. En un momento, el profesor reveló que poseer un cuerpo impecablemente cultivado seguía siendo poco común incluso en la etapa de orientación Ki, mientras que se consideraba que el potencial de Ji-Yun era promedio. Se atrevió a especular que podría haber absorbido inadvertidamente un tesoro valioso, cayendo posteriormente al agua y avanzando a su etapa actual. Al recibir su aguda deducción, Ji-Yun se encontró totalmente sorprendido, preguntándose si la explicación había sido precisa. El profesor transmitió su sentido de fortuna y significado. Al encontrarse con él, sumido en la contemplación, luchó con sus pensamientos. Sospechosamente, el profesor extendió un puñado de monedas, refiriéndose a ellas de manera caprichosa como caramelos. Esta frugalidad imprevista asombró a Ji-Yun. Sin embargo, reconoció el valor de incluso las modestas monedas de bronce para alguien de sus modestas circunstancias. Mientras reflexionaba sobre el futuro y la difícil situación de la hermana Xiaoru, Ji-Yun consideró un curso de acción. Una idea le amaneció. Quizás Lin Shintung y el maestro podrían ayudarlo a frustrar a Lian Chengyu. Al ventilar la propuesta, preguntó si estaban inclinados a quedarse en la tribu Lian, pero el maestro declinó rápidamente, revelando su inminente viaje hacia la tribu Tao. Observando el estado empapado de Ji-Yun, el maestro aconsejó a Lin Shintung que consiguiera sustento, ya que habían pasado mucho tiempo en su ubicación actual. Notando que Ji-Yun también necesitaba nutrición y calor, también le extendió la invitación. Dándose cuenta de que su camino los llevaría inevitablemente a cenar en la tribu Lian eventualmente, percibió esto como un momento oportuno. Accedió a acompañarlos, instándoles a tomar la iniciativa. Después de un rato corto, se acomodaron para comer. Sin embargo, el profesor parecía algo descontento con la idea de compartir una comida, en contraste con las reflexiones de Ji-Yun de que el pollo frente a ellos debía ser cualquier cosa menos ordinario. Detectando su contemplación, preguntó si alguna vez había encontrado un pollo genuino. Cortésmente, Ji-Yun respondió que había supuesto que individuos de un calibre inmortal como él no necesitaban sustento. Este comentario le golpeó como una roca inesperada, provocando una explosión emocional al replicar vehementemente que el acto no se etiquetaba como comer, pero más bien como cultivo. Después de un momento de enfriamiento de los ánimos, continuó cocinando. Mientras comentaba que Ji-Yun era increíblemente afortunado de estar entre los privilegiados que podían saborear su habilidad culinaria, él incluso podría alcanzar la iluminación a través de la experiencia en un golpe de suerte. Pero Ji-Yun se cansó del discurso mientras continuaba exponiendo sobre este tema. Después de preparar la comida, presentó un trozo carbonizado a Lin Shintung, sugiriendo que Ji-Yun cocine su porción. Sin embargo, Ji-Yun estaba perdido cuando se trataba de habilidades culinarias, pero aprovechó esto como una oportunidad para buscar su ayuda, contemplando las opciones. Se le ocurrió la idea de preparar pollo al horno en sal para llevar a cabo su plan. Solicitó una botella de vino al profesor, a quien encontró esta propuesta intrigante. Consintió y le entregó a Ji-Yun el vino, a pesar de las reservas de Lin Shintung sobre permitir que un joven consumiera alcohol. Su enfoque permaneció en él, instándole a no malgastar el vino si no estaba familiarizado con la cocina. Mientras Ji-Yun continuaba con sus esfuerzos culinarios, ella sugirió que moderara su consumo de alcohol, pero su atención permaneció fija en Ji-Yun, mientras Ji-Yun sazonaba el pollo con sal. Su ira escaló, y exclamó ante la cantidad aparentemente excesiva de sal que se estaba usando. Preguntó si Ji-Yun tenía la intención de dañarse a sí mismo al consumir un plato tan salado. Después de una breve espera, Ji-Yun regresó con el pollo cocido, provocando asombro tanto en Lin Shintung como en el profesor al presenciar el plato impecablemente preparado. Su fascinación era palpable mientras se centraba en el delicioso pollo, mientras Ji-Yun, imperturbable por el sabor, perturbado, comenzó su comida en su presencia. Aprovechando una oportunidad para bromear, él ofreció juguetonamente un trozo de pollo a Lin Shintung, sutilmente burlándose del maestro. El anhelo del maestro por el plato era evidente, e incluso se propuso a sí mismo como un probador de calidad para el pollo. Mientras Ji-Yun se volvía momentáneamente, absorto en «al comer», se sorprendió al volver y descubrir que el maestro se había comido todo el pollo. La vista inesperada lo dejó en estado de shock. Sorprendentemente, incluso después de consumir todo el pollo, comentó que casi había alcanzado al pollo negro y carbonizado. Preguntando sobre su nombre sin demora, extendió una suma de dinero a Ji-Yun como ofrenda. Sin embargo, Ji-Yun declinó cortésmente el gesto y procedió a revelar el nombre del plato.
Destino, Faisan. El nombre resonaba con sus pensamientos. Destino, Faisan. Lo que lo llevó a preguntar sobre las verdaderas intenciones de Ji Yun. Enfrentado con un momento de silencio, hizo la pregunta una vez más, instándolo a ser franco. Finalmente, rompió el silencio, reconociendo que reconocía la excepcional condición del maestro, y entendió que no era un individuo ordinario. Mientras descartaba cualquier halago, Ji Yun afirmó que era sincero y directo en sus palabras. Abordó el tema con candidez desprotegida, expresando que la supervivencia en la vasta naturaleza dependía de alcanzar una fuerza comparable. Con un aumento de valor, pidió que el maestro le otorgara el regalo de la fuerza. En respuesta, el profesor preguntó si aspiraba a convertirse en su discípulo. Sin embargo, Ji Yun albergaba recelos de que su escasa estructura ósea lo descalificara para tal posición. Por otro lado, aún admitió que sus huesos frágiles representaban una limitación para que lo aceptaran como discípulo, una evaluación a la que Ji Yun asintió. Él elucidó la escasez de recursos dentro del mundo de la cultivación, señalando que los activos valiosos eran predominantemente mantenidos dentro de las familias aristocráticas. A menudo se combina con un talento innato, dado sus huesos menos robustos. Necesitaría una tasa de consumo 10 o incluso 100 veces mayor que la del practicante promedio. Sin embargo, este exigente camino no garantizaba alcanzar la cima de la maestría. Reflexionando sobre esto, Ji Yun no pudo evitar contrastar su potencial con el de Lian Chengyu, menos talentoso. Sin embargo, indagó la razón de Ji Yun por no participar en el proceso de selección, dado su inteligencia y la seguridad de un sustento estable si tuviese éxito, resguardando su arma secreta, la amatista. Ji Yun se abstuvo de revelar sus verdaderas motivaciones. En cambio, articuló que su intención no era buscar un aprendizaje, sino para solicitar orientación sobre materiales de cultivo, en respuesta al cambio climático. El comportamiento del profesor provocó indignación, advirtiéndole que mantuviera el decoro y no se excediera en sus límites. Lin Shintong interrumpió, preguntando por qué sería problemático proporcionarle a Ji Yun algunos materiales, considerando los grandes elogios que había ofrecido anteriormente. Su pregunta avivó aún más su ira, ya que transmitió vehementemente que ella no tenía idea del costo exorbitante asociado con los materiales, especialmente para aquellos sin el respaldo de una familia poderosa. Añadiendo a su argumento, destacó que a Ji Yun le faltaba un ambiente de entrenamiento adecuado, haciendo que la provisión de materiales fuera un desperdicio, reconociendo sus limitaciones en cuanto al talento innato. Ji Yun estuvo de acuerdo en que podría no tener la aptitud necesaria. Sin embargo, señaló su familiaridad parcial con la técnica del puño del tigre de costillas de dragón. Se preguntó si esa habilidad podría ser suficiente. La frustración del profesor escaló al saber que Ji Yun ya tenía un maestro, reprendiéndolo por proponer audazmente ser aceptado como su discípulo. Aclaró su situación, explicando que había sido malentendido, ya que no tenía un maestro, pero adquirió sus habilidades observando subrepticiamente a otros en la escuela tribal. A pesar de su explicación, consideró las afirmaciones de Ji Yun con escepticismo. Dirigió a Lin Shintong para demostrar el alcance de su habilidad, sugiriendo que le mostrara a Ji Yun cuán alto podía ser el cielo. Solicitó aclaración sobre el significado detrás de esta frase. Esto llevó a la maestra a aclarar que podría participar en un combate con él, utilizando el primer conjunto de técnicas del tercer nivel de cultivo del reino de sangre púrpura. Después de esto, expuso los términos para Ji Yun. Si podía resistir sus técnicas, consideraría aceptarlo como su discípulo. Le ofreció 3 movimientos preventivos, y si podía perseverar, se le consideraría exitoso. Pidiendo a la maestra que no se burlara de él, reveló que había estado practicando diligentemente la técnica durante 6 meses. En respuesta, agradeció a la maestra. Maestro, anticipando la oportunidad con antelación. Luego, el maestro la advirtió, aconsejándole que se asegurara de que no tenían que cubrir ningún gasto médico. En respuesta, Ji Yun expresó generosamente que vino específicamente para una lección con ella, expresando su gratitud por su orientación. Ella le aseguró que no era un problema y se presentó. Después de un breve interludio, ella declaró la iniciación de su primer movimiento. Suprimiendo la fuerza de su reino, permitió que Ji Yun tomara la delantera. Sin embargo, Ji Yun optó por que ella iniciara el ataque, ya que no estaba seguro de cómo comenzar una pelea. Respondiendo a su solicitud, se preparó para golpear, emitiendo una advertencia para que él fuera cauteloso, como los golpes y patadas podrían ser impredecibles en un giro inesperado. Justo cuando estaba a punto de golpear, un velo de humo envolvió la escena, oscureciendo su visión mientras la neblina se disipaba gradualmente. Lin Shintong se encontraba en tierra firme, mientras que Ji Yun estaba suspendido en lo alto del cielo. La falta de escondites en el aire lo dejaba vulnerable. Esto la provocó a lanzar otro ataque, pero él estaba preparado y listo para contraatacar. Durante su intercambio de golpes, sintió que el tiempo se ralentizaba cuando estaba completamente concentrado. Así que pensó en introducir un elemento inesperado, cuando ella transformó su palma abierta en un puño. Planeaba contrarrestarlo usando sus garras para romper su palma. Cuando ella lanzó su golpe de palma, intentó agarrarlo y romperlo, pero a pesar de sus esfuerzos, luchó y finalmente perdió el equilibrio, lo que resultó en una caída. La profesora observó esto con la perspectiva de que quizás era demasiado indulgente en su enfoque. En medio del intercambio, una pluma flotó hasta el suelo, captando su atención. Ji Yun se encontró cayendo en una cascada.
Y mientras salía del agua, reflexionó sobre su falta de experiencia, que había provocado su revés. Se dio cuenta de que necesitaba estrategizar de manera más inteligente, sabiendo que si Lin Shinton cambiaba sus tácticas para apuntar a su palma, su mano estaría en riesgo. Guiado por la creencia de que los artistas marciales no deben dejar reservas, impulsivamente saltó al agua. Desde su punto de vista en el aire, ella observó atentamente sus movimientos. Invocando la técnica del baile del dragón de agua, conjuró un dragón de agua que recordaba al poderoso Shenron, que dirigió hacia ella como un ataque. Inicialmente, su respuesta fue de asombro. Sin embargo, ella se disculpó rápidamente y reanudó su defensa. Iniciando su técnica, conjuró un aura e inmovilizó a él con solo rozar el agua alrededor de Ji Yun. Rápidamente después de eso, su ataque lo impulsó hacia atrás de nuevo. Mientras tanto, el maestro estaba cerca de terminar de asar el pollo, pero el agua salpicando rompió su concentración. En una exclamación ruidosa, advirtió a Ji Yun contra la manipulación del agua, especialmente los fantasmas del agua. En medio de esto, un impresionante arco iris se materializó en el cielo. Ji Yun yacía en el suelo, cuidando sus heridas, a pesar de desatar todo su poder en el momento y lugar oportunos. Se encontró derrotado, sin embargo. Una sonrisa se deslizó en su rostro, provocada por la realización de su fuerza en aumento. Lin Shinton se acercó y le aseguró que le proporcionaría medicina, 10 a la quinta potencia, fuego, y lavar su ropa como un gesto de compensación. Al escuchar su oferta considerada, él la encontró intimidante y notablemente hermosa. Su aura de diosa le inclinó a reverenciarla, lo que le llevó a rechazar su ayuda con la medicina y afirmar que se las arreglaría por sí solo. Cuando ella apareció para discutir su técnica, ella cambió sus palabras, señalando que el último movimiento que había ejecutado no era el puño de hueso de tigre con costillas de dragón. Esta revelación dejó al maestro asombrado, y ella reveló que la victoria de Ji Yun se atribuyó a la aplicación del Sutra del Corazón de la doncella Hada en los momentos finales de su partido. Entre su desconcierto persistente, el comportamiento del profesor cambió a decepción. Posteriormente, formuló una pregunta, preguntando por qué ella, que había triunfado a través del bloqueo del corazón, estaba siendo tan modesta en medio de un ambiente alegre. Ji-un se unió con risas. Aprovechando la oportunidad interpuso, inclinándose respetuosamente y admitiendo su derrota. Sin embargo, ella contrarrestó, afirmando que fue su violación de las reglas lo que condujo al resultado. El maestro, en acuerdo, confirmó la victoria de Ji-yun. Respondiendo a su intercambio, modestamente declaró que no era excepcionalmente hábil y expresó su gratitud por el tesoro en juego. A continuación, ella le presentó un libro titulado El puño de hueso de tigre con costillas de dragón, pero él dudó y se abstuvo de aceptar el libro, ya que no formaba parte de su acuerdo inicial. Sin embargo, ella colocó suavemente el libro en sus manos, afirmando que él lo merecía más que ella. Agradecida por el gesto, sonrió. Ji-un extendió su agradecimiento. Mientras tanto, el profesor contemplaba su pérdida, reconociendo que el libro podría haberse vendido por una suma sustancial. Además, instruyó a Ji-yun para que recuperara sus pertenencias de él. A continuación, presentó una gran calavera, que despertó la curiosidad de Ji-yun. Al preguntar, reveló que eran los restos de una bestia Killing. Ella complementó la explicación señalando que, aunque la bestia era físicamente frágil, sus desolados huesos poseían un poder notable y rastreaban su linaje hasta la antigua línea de sangre del fuego Killing, lo que además permitía que se usara como arma. Se adentró en la razón detrás de la muerte de la criatura, en un intento de despertar su linaje dormido. Algunas bestias Killing solían buscar espíritus de tipo fuego para consumir, con la esperanza de lograr una forma de renacimiento a través de la autoinmolación. Desafortunadamente, la búsqueda del rejuvenecimiento a menudo condujo a sus muertes prematuras. Siendo testigo del destino prematuro de la bestia, Ji-yun estaba lleno de asombro. Contemplando la situación, se preguntaba si era preferible a una existencia larga, pero sin acontecimientos. Esto no pudo evitar especular que Lin Shinton estaba usando la historia de la bestia Killing para ofrecerle ya sea un estímulo o una advertencia sobre perseguir imprudentemente deseos efímeros, como una polilla atraída por una llama. Aprovechando la oportunidad, el profesor intervino, reconociendo que mientras Ji-yun poseía iluminación y fortuna, su constitución física era frágil, por lo que le aconsejó que anduviera con cuidado, que controlara la sobreconfianza y evitar perderse en la imprudencia. Agradecido por la guía, Ji-yun expresó su gratitud. Provocado por este intercambio, el maestro reveló que la bestia Killing, que pereció por las llamas, podría liberar gradualmente su vitalidad sin requerir calor, suficiente para que lo use durante 10 años. Siguiendo esta revelación, le regaló un amuleto taoísta que podría salvarle la vida algún día. Reflexionó que este amuleto podría ser la conexión que los reuniría en el futuro, si el destino lo permitiera. Cuando le entregaron el amuleto, Ji-yun preguntó sobre el nombre del maestro. Sin embargo, encontró el nombre de su guía inscrito en el papel del amuleto, y con gratitud, Ji-yun se inclinó en agradecimiento por su bondad. También prometió no intrusar más en su tiempo en este momento, pero esta declaración inadvertidamente lo molestó. Esto se debía a la promesa no mencionada de Ji-yun de cocinar para él, una promesa que ahora entraba en conflicto con su deseo de partir. Después de que pasó algún tiempo, debajo del dosel del cielo nocturno, Su-ye y Lin Shinton cocinaron una comida. Admitió abiertamente que fue una pérdida significativa, pero al final, habían aliviado a Ji-yun de una carga. Ella preguntó si él tenía una alta opinión de Ji-yun, pero él refutó esa idea. En lugar de eso, confesó que admiraba sus cualidades. A pesar de esto, Tsuji ya vio pocas esperanzas para su progresión al siguiente nivel.
y aunque lograra salir de la selva, no podría escapar de los límites del reino divino de Taiya en su vida. Él le impartió su consejo a Lin Xintong, instándola a que ya no se preocupara por él. Sin embargo, ella persistió, preguntándose si lo encontrarían de nuevo. Esta pregunta tomó a Su Jie por sorpresa. Eso lo hizo reaccionar con una sensación de pánico, y llegó a preguntar si ella albergaba sentimientos románticos por Ji Yun. Lin Xintong, sin embargo, pidió su paciencia mientras revelaba una experiencia profunda. Ella reveló un cambio sutil en su cuerpo cuando sus manos se habían tocado brevemente, proveniente de su pulso muerto sorprendida. Reveló la causa de la nube púrpura e instó a acelerar su viaje. Ya había puesto planes en marcha, confiando en el líder de los Jin Longwei para recopilar información y organizar una reunión en el clan Tao. Sin embargo, Lin Xintong persistía en sus preguntas sobre Yi Yun, entendiendo su curiosidad. Su Jie aconsejó contra decisiones precipitadas, enfatizando que el asunto requería una discusión más exhaustiva. También expresó su creencia de que Yi Yun inevitablemente participará en la elección, y si no aparecía, declaró su intención de llevarlo al evento él mismo. Mientras tanto, Lian Chengyu y Yao Mu estaban conversando dentro de su habitación. Yao Mu le elogió por su hábil manejo de la situación, destacando que el futuro de la tribu dependía de sus habilidades. Pero Leon Chengyu desestimó este elogio. Atribuyéndolo a la adulación, Yao Mu luego se adentró en los desafíos que enfrentaban con respecto al individuo fallecido. Él elogió su inteligencia estratégica para desviar la culpa hacia la familia del niño, convirtiéndolos en chivos expiatorios. Su conversación fue interrumpida abruptamente por Wang Cheng, quien entró a la habitación angustiado. Él informó urgentemente sobre el creciente enojo de los aldeanos, lo que le llevó a preguntar sobre sus intenciones respecto a Xiaoru. Wang Cheng expresó preocupaciones de que dejarla podría resultar en su daño. Sin embargo, Lian Chengyu cuestionó su presencia inesperada y le ordenó que volviera y monitoreara la situación. Solicitó permiso para recuperar el cuerpo de Yi Yun, pero Yao Mu descartó la posibilidad de encontrar restos debajo de la cascada. Chengyu, en su contemplación interna, reconoció que Ji Yun no le culpaba por la muerte del aldeano causada por la medicina que él había ayudado a preparar. Mientras tanto, Ji Yun seguía vivo. Mientras tanto, Wang Cheng reconoció su error y expresó su intención de volver a visitar los campos de cultivo. Lian Chengyu luego le instruyó que permaneciera vigilante durante la noche que se avecinaba, esperando su señal para realizar el exorcismo antes de la medianoche. Mientras tanto, fuera de la residencia de Xiaorou, una exorcista fervientemente recitaba encantamientos, suplicando protección contra aflicciones y fuerzas malévolas. Ella expresó preocupaciones sobre los miembros masculinos de su familia que estaban afligidos. En medio de esta práctica espiritual, una mujer del grupo alzó la voz, atribuyendo sus desgracias al mal que Jong Yeokseon eligió para perjudicar a su familia. Tribu, urgentemente, llamó a la exorcista Leon Quiwa para desmantelar la pared protectora e intensificar el ritual de purificación, añadiendo más leña. Siguiendo sus instrucciones, la mujer y varios niños en la multitud comenzaron un aluvión, lanzando piedras considerables a la vivienda de Xiaoru. La tumultuosa multitud resonó con sus acciones, lanzando ataques físicos y condenas verbales hacia ella. Aterrada, se acurrucó en una esquina de su habitación, su espalda presionada contra la pared cerca de una ventana. El estruendo afuera se intensificó, rompiendo un jarrón de flores dentro de su habitación, cuando una piedra lanzada por uno de los aldeanos encontró su objetivo. En su angustia, recordó Yi Yun, la memoria sirviendo como un faro de miedo en medio del caos. En medio de este tumulto, la mujer alzó la voz de nuevo, proclamando que el momento de actuar había llegado y deberían incendiar la casa de Xiaoru. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, fue golpeada en el cuello, colapsando inconsciente en el suelo entre la confusión. Liang Weihua instó urgentemente a todos a mantener la calma, solo para desplomarse ella misma en medio del discurso. Presenciando las caídas repentinas, el miedo se apoderó de los espectadores, provocando que se retiraran apresuradamente de la escena, como si huyeran de un lugar embrujado. En medio de una retirada, Wang Cheng se encontró atrapado por la multitud dispersa. Su aprensión aumentó ante la idea de que Xiaoru escapara. Sin embargo, no estaba solo. Sin embargo, en un giro inesperado, fue golpeado en el cuello, cayendo inconsciente al lado de los demás. Cuando la multitud se retiró, escuchó a alguien pidiendo ayuda. Ji Yun apareció en la escena y comentó que, sin la presencia de Lian Chengyu y Yao Yuan, el destino de Wang Cheng habría estado sellado. Lleno de preocupación por Xiaoru, entró en la casa, encontrándola acurrucada en un rincón, visiblemente conmocionada mientras se acercaba. Tembló de debilidad, colapsando sobre él. Expresó su miedo, lo que le incitó a garantizar que evitaría cualquier daño adicional a ella. A pesar de su promesa, ella le advirtió que permaneciera vigilante. De repente, una voz la llamó, y cuando él se volteó, vio a sus vecinos, Tío Wang, Tía Wang, Wang y la joven Xiaokei. Preguntaron sobre la seguridad de Xiaoru, a lo que él respondió que ella estaba ilesa, pero agotado. A medida que la conversación se desarrollaba, Xiaokei estalló en lágrimas, contando cómo la multitud quería hacerle daño a Xiaoru y le guardaba animosidad. Luego, Tío Wang preguntó sobre sus planes futuros y reveló su intención de abandonar la zona para evitar más problemas. También les pidió que mantuvieran en secreto su encuentro, ya que revelarlo podría llevar a daño. El Tío Wang accedió a mantener su silencio. Sin embargo, la voz de Xiaokei, teñida de tristeza, preguntó si Ji Yun estaba regresando. En respuesta, le aseguró que de hecho volvería. Poco después de su partida, su casa fue engullida por las llamas.
Li Yun, acunando a Xiaoru en su regazo a una distancia segura. Miró cómo su casa ardía. Abrumado de ira, juró encontrar la manera más efectiva de provocar la caída de Lian Chengyu. En la vasta naturaleza, dentro de una casa en el árbol. Se despertó de su sueño, llamando instintivamente a Ji Yun. Sin embargo, cuando su voz respondió con un «Finalmente, despertaste», ella cuestionó si todavía estaba atrapada en un sueño. Sin embargo, a medida que se acercaba a ella, su presencia disipó su incertidumbre. Él la tranquilizó, asegurándole que efectivamente había vuelto. No pudo contener su alegría mientras lo abrazaba fuertemente, compartiendo el profundo temor durante su ausencia. En respuesta, se disculpó sinceramente por causarle angustia. Después de un rato, la curiosidad se apoderó de ella, y preguntó sobre su ubicación. Reveló que había erigido la casa del árbol escondida en las profundidades de las montañas, sirviendo como su refugio. Su asombro era evidente. Mientras ella se maravillaba de su logro solitario, explicó que su práctica diligente había allanado el camino para la construcción, aunque le había llevado algo de tiempo. También añadió que a menudo volvería tarde de sus sesiones de práctica a partir de ese día. En respuesta, Xiaoru transmitió que su principal preocupación era su bienestar. Independientemente de las circunstancias, él la tranquilizó sobre su seguridad y prometió preparar una comida maravillosa para conmemorar el establecimiento de su nueva morada. Ella preguntó si él también había fabricado la estufa. Compartió una anécdota sobre cómo la hizo accidentalmente con un golpe de piedra, debido a su falta de control sobre su fuerza, y se rió. Afortunadamente, él la incitó a adivinar el contenido de su bolsa, pero teniendo en cuenta las muchas sorpresas que le había dado. Antes, optó por una respuesta directa. Luego abrió la bolsa, revelando una variedad de alimentos escondidos dentro. Su deleite era palpable, mientras comentaba cómo se estaba volviendo cada vez más impredecible. Su respuesta la tranquilizó, de que siempre sería el mismo Ji Yun para ella, a pesar de cualquier cambio. Recordó su encuentro con un anciano que expresó su aprecio por él, y le otorgó varios objetos de calidad. Tomando un cuchillo afilado, la invitó a presenciar algunos trucos, cortando hábilmente las verduras que encontraron su camino directamente en la galleta. Olla. Observó la actuación con verdadero disfrute. Cuando finalmente sirvió la comida, comparó sus habilidades culinarias con las acrobacias, afirmando juguetonamente que sabía que había dominado las artes marciales. Apuntando a un intercambio juguetón, la animó a probar el cerdo al vapor primero. Cuando ella tomó el primer bocado, sus ojos se iluminaron de pura satisfacción, preguntando si era delicioso y evocaba a un primer amor. Ella se quedó sorprendida por el halago, a lo que él confesó alegremente que sus intenciones eran solo para hacerla feliz, prometiendo más delicias culinarias como pollo al horno con sal, verduras hervidas y verduras silvestres. Comenzaron a comer juntos, saboreando un raro momento de alegría después de un largo periodo de desafíos. Una vez que terminaron su almuerzo, Xiaoru expresó sus preocupaciones sobre la inminente tarea de recoger leña para el invierno, y el miedo a ser descubierta. Ji Yun la tranquilizó rápidamente, y prometió que tenía algo preparado para ella. Con una sonrisa comprensiva, sacó la bestia Qilin de su bolsa, explicando que no necesitarían una gran cantidad de leña, porque la bestia mantendría el calor dentro de la casa. Tocada por su consideración, dijo que no necesitaba pedirle más en un momento tierno. En ese momento, ella tomó su mano y confesó su preocupación de que él pudiera desaparecer de nuevo mientras ella dormía. Su respuesta fue igualmente sincera. Como le aseguró, siempre cuidaría de ella, instándola a descansar bien y encontrar consuelo en su presencia. Después de un rato, Xiaoru finalmente se quedó dormida. Su descanso tranquilo trajo un sentido de alivio a Ji Yun. Observando su descanso, se propuso acelerar su entrenamiento de artes marciales por ella, reconociendo la magnitud de su sufrimiento. Decididamente, recuperó el libro regalado por Lin Xintong, sintiendo una sensación de revelación al profundizar en su contenido. Se hizo evidente por qué el anciano había advertido contra su adquisición. Lin Xintong había compartido generosamente todo su conocimiento, ofreciendo detalladas percepciones y comentarios que resultaron invaluables. Al cerrar el libro, sus ojos se cerraron mientras contemplaba las enseñanzas. Sus notas indicaban que la técnica podría impulsarlo a la cima del reino de la sangre púrpura, pero su utilidad disminuyó más allá de esa etapa. El viaje de las artes marciales era como desafiar a los cielos, una búsqueda que requiere vastos recursos. Los cambios frecuentes en la técnica podrían llevar a perder tiempo y energía, mientras que la fe completa en el libro podría resultar en esfuerzos inútiles. La orientación de Lin Xintong enfatizó la importancia de integrar la esencia de diversas prácticas para alcanzar el cenit de las artes marciales. Iluminación. Ji Yun se dio cuenta de que la bestia Qilin podría ser una ayuda valiosa en su entrenamiento de artes marciales. Una realización que no llegó demasiado tarde, colocando a la bestia Qilin delante de él. Decidió no apresurarse esta vez. Tiempo. Sus luchas iniciales con el control activo gradualmente dieron paso a una experiencia más cómoda y relajada a medida que pasaba el tiempo. Después de un periodo de práctica enfocada, se elevó aún sus pies, dejando una nota para Xiaoru que salía para dedicarse al entrenamiento de artes marciales y volvería pronto. Una sensación de contento lo invadió, ya que ahora podía regular la absorción de energía y dirigir donde se condensaba la energía dentro de su cuerpo. Lleno de un sentido de alegría, partió, animado por la realización de que finalmente tenía suficiente energía para encontrar un lugar adecuado para practicar, después de unos días de escasez.
Después de un tiempo llegó a su lugar de entrenamiento elegido. De pie frente a una roca de considerable tamaño, se preparó para entrenar más. En contemplación, reconoció que aunque la técnica completa del puño era más potente, se necesitaba mayor energía para descifrar su profundo significado. También requería una conciencia externa para ser integrada en el movimiento. Mientras se concentraba, una oleada de energía lo envolvió, y afinó su conciencia en el último movimiento. Su golpe golpeó la roca, provocando que se desintegrase en fragmentos. Tomándose un momento para recuperar el aliento, se tendió en el suelo, inesperado. La fuerza de la técnica del puño recorrió mi cuerpo. Él y su estómago rugió fuertemente. Mientras Amatista comenzaba a absorber la energía ambiental del entorno, la emoción burbujeaba dentro de él y declaró su tarea realizada. Sin embargo, no pudo hablar. Una ola de preocupación lo invadió al recordar su promesa a la hermana Xiao Rou de regresar temprano. Al volver a casa por la noche, se disculpó con ella por su demora. Sin embargo, ya había preparado una comida para él y le animó a comer, reconociendo su probable agotamiento. Tras la cena, no pudo quitarse la preocupación por él, completamente consciente del impacto significativo de su exposición al reino Qi. Mientras tanto, fuera de la casa, Ji-Jun reflexionaba sobre los extraños sucesos que se habían desplegado desde su inusual encuentro con la cascada. Considerando los eventos del día, contempló sus próximos pasos. Iniciando una exhalación controlada, canalizó la energía del cielo y la tierra, una característica del estado Qi. Después de abrir con éxito el segundo meridiano del gobernador, un artista marcial podría absorber gradualmente la energía ambiental para reponer sus fuerzas. Sin embargo, avanzar en este camino requería dominar el concepto de no-yo, pero ya había comprendido este aspecto. Con la ayuda de la amatista, su entorno cobró vida, las estrellas parecían moverse con solo pensar. Procediendo al paso final, lo completó, lo hizo, y en un momento de esfuerzo, purgó impurezas en forma de sangre. Esto marcó su templado adicional. Ahora había alcanzado el quinto nivel del reino de la sangre mortal, el reino del recolector de chi. Mientras tanto, gritos angustiados resonaban por el aire, sus ecos lúgubres impregnaban el entorno. En marcado contraste, la frustración de Leon Chong-yu estalló en una acción violenta cuando destrozó un objeto de ira. Regañó a Wang Cheng vehementemente, etiquetándolo como un fracaso en dos frentes, por no haber evitado la huida de Xiao Ru y por perder el control sobre los aldeanos. Agarrando a Wang Cheng por su medallón, lanzó una amenaza amenazadora, culpándolo singularmente por las desgracias. Kusou, con fuerza, lo expulsó de las instalaciones, ordenándole que no se presentara ante él a menos que estuviera armado con información pertinente. Luego de eso, Wang Cheng se marchó. Su cara mostraba las marcas de su encuentro, y se acercó a los aldeanos reunidos. Les ordenó mantener el silencio mientras se arrodillaban ante él, suplicándole que consiguiera más de las codiciadas píldoras mágicas. Los hombres del pueblo estaban en una situación desesperada y buscaban las píldoras como un salvavidas. Sin embargo, agarró a un aldeano por su atuendo. Su tono hervía de ira mientras cuestionaba la idoneidad de estos aldeanos para recibir tales pastillas, y los reprendió por solicitar píldoras para preservar sus vidas aparentemente insignificantes. Vidas. Su ira aumentó cuando reprendió a todo el pueblo por no mantener la ceremonia de exorcismo y su incapacidad para localizar a Ji Yang. Wang Cheng los regañó por recurrir a sus familias como excusa, pero a pesar de su arrebato, los aldeanos insistieron en pedir las píldoras que salvan vidas. Su frustración llegó a un punto de ebullición, y mientras su mano estaba a punto de golpear a un aldeano, llegó un mensajero con buenas noticias, susurrando las noticias a su oído. Las palabras del mensajero provocaron alegría, lo que lo llevó a transmitir personalmente las noticias a Lian Chengyu. Posteriormente, al entrar en su cámara, se le preguntó nuevamente sobre su presencia. Wang Cheng luego transmitió las alentadoras noticias de que los huesos desolados habían sido forjados con éxito 10 días antes de lo previsto. La noticia trajo alegría a Lian Chengyu, lo que le llevó a concluir que no había necesidad de crear ninguna perturbación. Con suficiente tiempo antes de las elecciones, estaba seguro de su victoria. Wang Cheng proclamó además que bajo los auspicios de la bendición del joven maestro Qian Wang, los dioses estarían unificados durante milenios. A raíz de esto, Yao Mu reveló su intención de invitar a las reliquias del desolado hueso, en nombre de Lian Chengyu, instándolo a que se prepare, y acelerar la celebración de los huesos desolados. Lian Qihua, Wang Cheng y otros participaron en un baile vibrante frente al escenario en la celebración posterior. El ambiente era animado, ya que la última vaca del pueblo fue sacrificada ceremonialmente, significando un momento importante. Todas las miradas estaban puestas en él mientras se preparaba para hacerse un nombre. A continuación, entró en escena sosteniendo una caja en sus manos, acompañado de Yao Mu. Quienes llevaban inciensos colocaron sus ofrendas en la mesa delante de ellos. Cuando preguntó sobre la naturaleza del elixir, Yao Mu le hizo señas para que permaneciera en silencio. Después de una breve pausa, declaró la finalización de la ceremonia. Y Wang Cheng, rebosante de emoción. Sabían que el momento había llegado, marcaron la ocasión lanzando fuegos artificiales al cielo, creando una deslumbrante exhibición de colores. Por el contrario, Ji Yun observó los fuegos artificiales con diversión, aunque lamentaba no poder presenciar la broma en su totalidad. Inmediatamente se calmó para no molestar a Xiaoru. Al acercarse a ella, notó que murmuraba en su sueño, expresando un miedo de que él se fuera. La abrazó fuerte, asegurándole que él estaba allí mismo y que todo iría bien. Posteriormente, ella se sumió en un sueño tranquilo. Cuando Leon Chongyu abrió la caja, se sorprendió por la apariencia de la pastilla.
Pareciendo un terrón de barro, después de consumir la píldora, se encontró perplejo por su sabor a barro. Se preguntaba si había un problema, o si era el sabor previsto sin desanimarse. Él comentó que el tiempo era esencial, e instó a Yao Mu a prepararse para su avance, mientras Lian Chengyu se retiraba para llevar a cabo su avance. Wang Cheng dio órdenes estrictas a los otros guardias, prohibiéndoles que escalen la situación aún más. Advirtió que cualquier perturbación a su proceso resultaría en un castigo severo. En paralelo, Yao Mo confió en Zhao Yuan, expresando que la familia Lian expresaría gratitud después del exitoso avance de Lian Chengyu. En respuesta, Zhao Yuan solicitó que esperaran el resultado positivo. En contraste, dentro de los confines de su intento de compostura, Leon Chengyu reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de tener precaución. Comprendió la importancia de esta empresa, ya que el éxito allanaría el camino para su ansiada venganza. Participando en la respiración controlada, se esforzó por mantener su paciencia y concentración en este momento crucial. Por otro lado, Wang Cheng proporcionó instrucciones detalladas a los guardias sobre sus acciones cuando llegó el momento adecuado. Su ingenioso plan recibió elogios de los guardias, lo que evocó un sentido de orgullo en él. A pesar de esto, les instó a volver a sus tareas y mantener un perfil bajo en sus conversaciones. El paso del tiempo afuera aumentó la inquietud de Lian Chengyu. Siempre había verificado la autenticidad del hueso desolado junto con sus subordinados, y también se rumoreaba sobre la potencia del veneno frío. Sin embargo, sus expectativas se encontraron con decepción. Un simple montón de barro que se derrumbaba al tocarlo contrastaba fuertemente con el concepto de cultivar un jade durante 1000 años. Pásalo a través de las generaciones. La frustración llenó a Leon Chengyu, mientras se preguntaba cómo podía esperar lograr logros significativos, cuando estaba evidentemente mal preparado, mientras tanto afuera. La escena era considerablemente menos intensa, con los guardias y Wang Cheng aparentemente luchando contra bostezos. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Wang Cheng preguntó por qué el guardia tardó en organizar la ceremonia de avance de Lian Chengyu. El guardia explicó que no habían notado signos de movimiento durante horas. Las guerras que habían pospuesto la ceremonia. Al escuchar esto, su ansiedad solo se intensificó. Por el contrario, dentro de los confines de su frustración, Leon Chengyu había recurrido a golpear una roca en un esfuerzo por desahogar sus emociones. Sus manos estaban sangrando, y su forma temblorosa mostraba su profunda exasperación. La luz de la mañana había llegado, pero él continuó golpeando la roca sin cesar, haciendo que mostrara grietas. Su repentino grito de angustia llevó a los de afuera a suponer que había logrado su avance en el reino de sangre, simbolizando la unidad a través del desierto divino. Sin embargo, cuando Zhao Yuan y Yao Mu entraron en la cámara, una escena diferente les recibió. Lian Chengyu se retorcía de dolor, su cuerpo marcado con heridas sangrientas. Inquieto, Yao Mu preguntó acerca de su condición, lo que le llevó a revelar su intento de avance fallido, mientras expresaba su intensa frustración y lesiones autoinfligidas. Respuesta: Yao Mu instruyó a Zhao Yuan para mantener este desarrollo en secreto. Inversamente, las montañas lejanas retumbaban con los alegres sonidos de Yi Yun. Estaba inmerso en la preparación de sus preciadas alitas de pollo, amenizando el momento con su canto. Luego se presentó a Xiaorou, una alita de pollo suculenta y humeante, acompañado de su solicitud para que ella espere pacientemente su regreso. Luego saltó enérgicamente por la ventana, posado en lo alto de un árbol. Su mirada captó una vista que se desarrollaba abajo, un desfile de bestias acompañado por una figura montada que llevaba una bandera con el emblema de un dragón. Eso es todo para este video. Si estás para dar me gusta, suscribirse y comentar sus pensamientos abajo. Esperamos tu acompañamiento en nuestro próximo video.